Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva sesión del ciclo Presencias Literarias de la Universidad de Cádiz. Un ciclo que muchos de vosotros conocéis, pero hay caras nuevas y por si alguien no lo conoce, lo presento en un minuto. Se trata de un ciclo que lleva ya vigente en la Universidad de Cádiz 20 años y que consiste en la presencia de un autor, generalmente ha sido español, pero a veces también latinoamericano, que vienen a hablar bien de toda su trayectoria o bien de su última publicación. Y en los últimos tiempos, los últimos años, estamos utilizando el formato de la entrevista para que sea algo más dinámico. Seguimos el formato de la entrevista. En este caso yo haré de presentación de de presentador de Isaac Rosa y haré las primeras preguntas, pero la idea es que yo simplemente haga de moderador y que vaya dando el turno a vosotros, así que id pensando en algunas preguntas que le quisierais hacer. En primer lugar, quiero darte la bienvenida y agradecerte tu disponibilidad para estar con nosotros esta tarde aquí, Isaac. Gracias. En fin, Isaac Rosa es suficientemente conocido, pero aún así lo presento. Isaac Rosa tiene, a la hora de escribir, una poética que podemos denominar realista. Esto lo sabemos todos. Él entiende la literatura como un lugar, o la novela, como un lugar para la crítica social, eso se ha dicho mucho, para la reflexión política, la novela como una forma de conocimiento, como una forma de revisión de la historia pasada y del presente actual, pero también como un lugar de alcance moral, de consideración ética, de reflexión civil. Y en tercer lugar, entiende la literatura antes que nada como un objeto artístico. Por tanto, en su literatura, aunque la crítica siempre viene hablando de su compromiso social y su compromiso político, en su literatura siempre está por encima la voluntad estilística antes incluso que el mensaje social o político. Si tuviéramos que hacer un recuento de su trayectoria, podríamos, con la mentira de toda síntesis, con la falsedad de toda reducción, podríamos decir que hasta la fecha, él, que ha escrito relativamente poco porque es joven, solamente tiene publicadas 6 novelas, hasta la fecha podríamos hablar de 2 ciclos. Un primer ciclo que podríamos englobarlo en el tópico de la novela de la memoria histórica y que está compuesto por 3 novelas: La mala memoria, El vano ayer y una reescritura de La mala memoria que tituló otra maldita novela sobre la guerra civil. Y a partir de entonces ha dejado, entre comillas, ha dejado de reflexionar sobre la guerra civil y el franquismo y se ha centrado más en testimoniar la realidad del presente. Y tiene un segundo ciclo formado por otras 3 novelas que se titulan El país del miedo, ya en el 2008, La mano invisible y La habitación oscura. Esa es la trayectoria de Isaac Rosa. ¿Qué ha contado en estas 6 novelas? La primera, La mala memoria, es una novela sobre la guerra civil y ahí lo que contaba era el encargo que se le hacía a un escritor de reconstruir la vida de un hombre del régimen. La viuda, que luego no está el viuda, le encarga que escriba la memoria de su marido para lavar su imagen. En el año 77 se empieza a hablar mal de ese hombre del régimen y encarga a un escritor que reconstruya la vida de este personaje oscuro del franquismo. Eso fue La mala memoria. La segunda novela, El vano ayer, es una novela que da un salto y habla de las consecuencias de la dictadura en los años 50 y sobre todo los años 60. Ahí toma como protagonista a un profesor que se ve envuelto en la revolución o en las revueltas estudiantiles de los años 50 y 60. No solo estudiantiles, también las revueltas sindicales y obreras. Y aquí lo que pretendía era una revisión historiográfica de cómo se había contado, falsificando o dulcificando el franquismo desde la perspectiva de un profesor universitario. Luego podemos hablar de ella. La tercera novela es una novela nueva en parte, porque lo que hace es que por aquella fecha, Seix Barral, la editorial que publicó ya El vano ayer, le pide novela, él no tiene novela terminada y le propone reeditar La mala memoria. Bueno, le propone, convenian reeditar La mala memoria, pero él piensa que aquella novela que la escribió con 22 años tiene muchos defectos, es una novela que queda vieja para alguien que ya ha cumplido los 30 y decide publicarla pero revisada. Y publica el texto del año 99 tal cual, pero apostillado, glosado, con críticas que él mismo se hace, bueno, él no, un lector impenitente, un lector crítico, que en el fondo es él, pero no es él,
la revisión que hace de ese texto, analizando todos los defectos que tiene, estilísticos, literarios, todos los trucos retóricos que no están bien conseguidos, pero también una crítica argumental del contenido, una revisión del Isaac que ya se acerca a los 30 años, del de los 22 años, que pensaba con respecto a la guerra civil y al franquismo. Eso fue una novela muy famosa, sobre todo por el título, porque él pone ahí un punto y final a esa revisión de la memoria histórica, titulándola, entre signos de admiración, otra maldita novela sobre la guerra civil. Ahí se cerró el ciclo, o por lo menos eso me parecía a mí cuando cogí la siguiente novela, pero la siguiente novela, no, la he buscado pero no la tengo prestada y no, El país del miedo. Cuando apareció El país del miedo en el 2008, todos los lectores de Isaac Rosa pensamos que era otro país del miedo, otro país de la dictadura, pero no tenía nada que ver, ya era una novela del presente. Ahí lo que contaba era una extorsión, el acoso escolar que sufre un chico adolescente en el instituto y cómo eso genera una tensión, una angustia familiar, y el padre se siente acosado por esa pandilla de chicos. Por tanto, era una novela sobre cómo la sociedad actual parece muy segura, pero en el fondo es muy insegura. Y más allá de los grandes miedos que debemos tener al terrorismo o a una enfermedad terminal, hay una serie de miedos que están en la sociedad y en la vida cotidiana que son los de verdad los que nos generan angustia. Además era una novela arriesgada porque los capítulos pares e impares alternaban este hilo argumentativo con un hilo reflexivo sobre un ensayo sobre el miedo, y particularmente sobre el miedo líquido. ¿El miedo a qué, no? Eso fue El país del miedo. Luego, utilizando un título que tomaba de Adam Smith, publicó La mano invisible. Se trataba de un alegato contra el neoliberalismo, y aquí el personaje central era el mundo laboral. Eran distintos trabajadores, un carnicero, una operaria de una fábrica, un albañil, una costurera, y trataba de ver cómo hoy día se explota al trabajador con horas y horas y horas. Una novela, por tanto, sobre la explotación y la deshumanización de la vida laboral. Y la última novela que publicó en el 2013 la tituló La habitación oscura, y es una novela en la que hay dos partes. Una primera parte que fue muy llamativa porque no es habitual hablar así tan claramente del sexo, una primera parte donde una serie de jóvenes tienen encuentros sexuales en un sótano, y una segunda parte que destapaba ya la crítica de la sociedad actual, trataba de analizar cómo hoy día nos sentimos hipervigilados, cómo las empresas vigilan a sus operarios, y ahí hay, por tanto, una trama de espionaje. Esas son las 6 novelas y esos son los 2 ciclos. Y la última clave que voy a dar de su narrativa es que en todas sus novelas hay siempre un hilo argumentativo, una historia montada, una ficción, que es la que entretiene o más o menos atrae al lector, y luego siempre hay un hilo ensayístico, un hilo reflexivo, que es el que atrapa la mente, el pensamiento, el que hace reflexionar al lector. Bueno, yo creo que con estas claves más o menos ya podemos empezar la conversación con Isaac Rosa. Ya te he agradecido que estés aquí, y como el público luego te preguntará algunas cuestiones más incómodas, yo voy a preguntarte cositas cómodas, ¿no? Pero aún así quisiera entrar en algunos tópicos que la crítica ha comentado de ti. Por ejemplo, lo primero que te pregunto, ¿cuál es tu posición actual con respecto a la revisión que se hace de la historia y al concepto este de novela histórica? No hay crítica de tus novelas o artículos que no te emparenten con la novela histórica. ¿Cómo ves tú hoy día esto? Yo, antes de contestarte a eso, que te lo voy a contestar, quería comentar un par de cosas que has dicho. O sea, he empezado discutiendo contigo Vale. de esa presentación que me has hecho, ¿no? Porque ha sido, bueno, aprovecho primero para saludaros y daros las gracias a todos y a todas por estar aquí, y a la universidad por invitarme, por haberme traído hoy aquí, y muchas gracias a ti por la presentación que me has hecho, en la que hay poco que discutir. O sea, es una presentación muy generosa la lectura que haces de mis libros, pero solo quería comentar un par de cosas que apunté de lo que ibas hablando, ¿no? La primera es algo que es una discusión larga, que es lo del realismo, ¿no? O sea, cuando uno dice que mis novelas se pueden enmarcar en la literatura realista, ¿no? Habría que empezar discutiendo qué es el realismo hoy, ¿no? ¿Qué entendemos por realismo literario? Porque yo creo que lo del realismo literario creo que es uno de los grandes malentendidos de la literatura española, sobre todo de la literatura española contemporánea, de lo que leemos hoy, ¿no? Porque aparentemente todo lo que se viene, o la mayor parte de la producción literaria de los últimos
40 años, 30 y tantos años, de lo que llamaríamos las letras de la democracia, de lo que han venido escribiendo los escritores en democracia, aparentemente todo es realista, o la mayor parte se basa en una forma o formalmente realista, ¿no? Y sin embargo, yo siempre discuto eso porque siempre pienso que es un realismo sin realidad o un realismo con poca realidad, ¿no? Y eso, como digo, daría para estar toda la tarde hablando de la manera en que esa novela realista, esa literatura realista ha mirado o no a la realidad y a qué realidades, ¿no? Qué realidades han quedado fuera de esa literatura. Si esa literatura realista realmente nos ha servido para entender la realidad, para saber el tiempo en que vivíamos, ¿no? Pues yo creo que eso es algo discutible y yo, en mi caso, en mi literatura, siempre me he enfrentado al realismo con una cierta desconfianza de partida, ¿no? También como lector, no ya como autor, ¿no? Sino como el lector se enfrenta a una novela de apariencia realista. Y por eso siempre he querido darle una vuelta de tuerca al realismo, ¿no? O sea, intentar siempre mirar desde otro lado, ¿no? Cuando decido escribir una novela como alguna de las que has comentado, ¿no? Como La mano invisible sobre el mundo del trabajo, pues no hacer sin más una novela, lo que entenderíamos por una novela realista, convencionalmente realista, ¿no? Una novela de trabajadores que están en la empresa, les ocurren ciertas cosas, sino intentar mirar desde otro lado, ¿no? Yo creo que al final la realidad está, digamos, que llena ahora mismo, está saturada de discursos, está saturada de representaciones, ¿no? Y al final tienes que pensar muy bien qué otro discurso y qué otra representación vas a añadir a esa realidad, ¿no? para interpretarla. Y siempre intento mirar esas realidades de un lugar extraño, ¿no? Desde un lugar extraño que es el lugar desde el que miramos a los trabajadores en La mano invisible, ¿no? O el lugar desde el que miramos el franquismo en El Banollero, o la guerra civil en otra maldita novela sobre la guerra civil, o el lugar desde el que miramos, desde la habitación oscura desde la que se mira la crisis, ¿no? Lo que nos ha pasado en los últimos años. Otra cosa que quería comentar de lo que has dicho, y no me enrollo mucho más, no es discutible, o sea, me ha gustado además, ¿no? El cómo has agrupado mis novelas en ciclos, ¿no? Yo creo que eso es algo muy de profesor, de buscar siempre esa clave de alguna manera ordenar los libros, ¿no? Clasificarlos de alguna manera, y tú has señalado dos ciclos, que además son dos ciclos de 3 novelas, ¿no? Son trilogías, ¿no? Que es eso que tiene tanto prestigio en el mundo literario de escribir una trilogía, ¿no? Cuando alguien, incluso escritores que ya cuando presentan la primera novela dicen que es la primera de una trilogía, ¿no? A mí es algo que me admira siempre, ¿no? O sea, no he sido capaz nunca de pensar mis libros en términos de ciclos, en términos de trilogías, en términos de conjuntos de libros. O sea, yo cada libro que escribo, cada libro próximo que voy a escribir me da la sensación siempre que es un territorio nuevo, ¿no? Y eso que se suele decir, esa expresión deportiva que ahora ha pasado al ámbito político, ese del partido a partido, ¿no? Pues yo voy realmente novela a novela, pero viéndolas ahora en perspectiva, después de oírte a ti, sí es cierto que hay unos elementos comunes y sí es cierto que hay, más allá de que sean novelas sobre el pasado y novelas sobre el presente, sí creo que hay algo que las une, ¿no? Y que tiene que ver también con mi propia maduración como escritor, ¿no? 3 novelas que forman un ciclo, pero que forman también un proceso de maduración como escritor, de maduración de mis intereses como escritor y de mis intereses como lector también, ¿no? En el momento en que estaba mirando sobre todo al pasado. Y luego otras 3 novelas en las que reconozco también otro proceso, otro salto, digamos, en esa maduración. Entonces, si dejo atrás esos 2 ciclos, ¿no? Ese ciclo primero del pasado, de la memoria histórica, y ese otro ciclo que tiene más que ver con el presente, pues ahora mismo estaría yo en momento de empezar un ciclo nuevo, ¿no? Y es cierto, o sea, yo estoy en un momento ahora como escritor, en un momento en el que estoy buscando realmente abrir una nueva etapa, ¿no? Saber hacia dónde continúo, ¿no? Igual que con otra maldita novela sobre la guerra civil, yo tuve la sensación de que ya había dicho todo lo que tenía que decir como escritor sobre la guerra civil o sobre el franquismo, ¿no? Había escrito 3 novelas sobre el tema y tenía la sensación que mientras como ciudadano tenía mucho que decir todavía, como persona, ¿no? Como miembro de esta sociedad, pero como escritor, como novelista, tenía la sensación que había agotado ya mis intereses, ¿no? Y lo que podía decir. Con las otras 3 novelas tengo un poco la sensación parecida, ¿no? Que digamos, agotado un momento, ¿no? Es un momento en el que me interesaba mirar al presente, mirar a la realidad, mirar lo que nos estaba ocurriendo y estoy ahora mismo en una situación en la que necesito otras formas de expresión incluso, ¿no? Hablo ya en el terreno formal, no en el terreno temático, ¿no? Mirar a esa realidad desde otros lugares, ¿no? Incluso desde otros lugares exteriores a la novela, ¿no? O sea, yo estoy en un momento que luego si queréis podemos hablar. Sí, porque, eso sería, claro, porque fundamental que nos es un debate que a mí me gustaría tener con vosotros también, ¿no? Como inevitablemente hoy acabaremos hablando de lo que nos está pasando hoy, acabaremos hablando de la crisis, acabaremos hablando de política, hablaremos de Podemos, que es inevitable hablar de Podemos en cualquier mesa en la que uno se siente, pero a mí me gusta situar en ese debate también la novela, ¿no? Situar la literatura, porque cuando hablamos de crisis, hablamos de todas las crisis que nos rodean, ¿no? Hablamos de la crisis política, la crisis
institucional, la crisis económica, la crisis europea, la crisis del periodismo, la crisis educativa, la crisis editorial, en este caso, la de la industria editorial, pero no hablamos nunca de la crisis de la novela, ¿no? Que yo creo que la novela también está en un momento de crisis, ¿no? Y sin embargo me da la sensación que es una crisis que no importa, ¿no? Que no cuenta, ¿no? Y me gustaría hablar de eso también luego con vosotros, si queréis, ¿no? De cuál es el lugar de la novela hoy, en este tiempo que vivimos, ¿no? Porque a mí es algo que me preocupa como escritor y que me condiciona mucho a la hora de dar el siguiente paso, a la hora de escribir mi próximo libro, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tiene la novela hoy, ¿no? La recepción que tiene por parte de los lectores? ¿Para qué sirve realmente hoy una novela, ¿no? Si la novela mantiene algo de ese espacio que tuvo durante mucho tiempo, ¿no? De esa relación con el lector, o si la novela ha quedado apartada frente a otras ficciones, frente a otros discursos, ¿no? Y yo ahora mismo estoy en un momento en que podría estar escribiendo una novela y sin embargo no estoy haciendo, estoy escribiendo otras cosas. O sea, el mes que viene, bueno, en abril voy a estrenar una obra de teatro. O sea, quiero probar como decía, otras miradas desde fuera de la novela, también por esa desconfianza hacia para qué sirve la novela hoy en este momento. Me parece mucho más vivo hoy, por ejemplo, el teatro que la novela, ¿no? Hablando ya en términos sociales, en términos de intervención política también. Estoy ahora mismo, como digo, buscando otras formas de expresión escrita siempre, ¿no? Pero otras formas de expresión, el teatro. Estoy también metido en un proyecto para hacer una novela gráfica que tiene que ver también con la crisis, pero que es otro lenguaje también, ¿no? Estoy metido en un par de cosas relacionadas con cine también. Entonces, yo hasta ahora tenía clarísimo que mi terreno era la novela, o sea, que era donde realmente me sentía cómodo, era para el que, no sé si para el que se me daba mejor o en el que era el menos malo, ¿no? Para mí, pero tenía muy claro que mi forma de expresión era la novela, aunque he escrito otras cosas, he escrito también cuentos y aprovecho para enseñaros un libro que no has mencionado, porque es un libro que ha tenido poca circulación, que es un librito de cuentos, que he venido publicando en el último año y medio en un periódico que aprovecho para recomendaros y daros a conocer, un periódico que se llama La Marea, que es una experiencia muy interesante periodística, porque es un periódico que edita una cooperativa de periodistas, que fueron los que se quedaron fuera cuando cerró el Diario Público en su día. Quienes recordéis el Diario Público, en el que yo era uno de los colaboradores, el Diario Público, que era el periódico en papel, que ahora está la web, ¿no? La web público.es, en la que hay algunas zonas de continuidad, pero no es exactamente la misma empresa. Cuando cerró el Diario Público, pues se cerró además de muy malas maneras, y luego podemos hablar también de qué pasa en el periodismo hoy y qué pasa con estas experiencias periodísticas, pero el caso es que un grupo de trabajadores de ese periódico formó una cooperativa y empezó a editar un periódico, ¿no? Que es un periódico que periodísticamente es muy interesante y aprovecho para recomendaros. Se llama La Marea, es un periódico, es una web también, pero es un periódico mensual en papel que funciona por suscripciones, pero también se vende en kioscos, y en ese periódico yo estoy publicando desde hace un año y medio cuentos, ¿no? Unos cuentos que también tienen que ver con lo que hablaba antes, ¿no? Porque son cuentos que intentan mirar a lo que nos está pasando, pero mirarlo desde otros lados, ¿no? No mirar, no lo que entenderíamos como una mirada de salir a la calle y ver el paro, ver los desahucios, ver todo lo que está ocurriendo, sino intentar mirar desde otros rincones, ¿no? De mirar unas miradas un poco escoradas incluso, ¿no? Unas miradas incómodas para el lector al final, ¿no? Y entonces es una experiencia de a partir de cuentos, a partir de ficciones, oponer a las ficciones dominantes hoy, oponer otras ficciones, ¿no? Pequeñas ficciones, en este caso cuentos. Y me he ido del tema porque no sé por qué los cuentos. Bueno, estaba hablando de que estaba buscando otras formas de escritura, pues, ¿no? Mira, yo hasta ahora era un novelista y ahora estoy siendo otras cosas. Ahora me siento de repente que necesito otras formas de expresión que creo que pueden ser hoy más eficaces, hablo ahora en términos de eficacia, más eficaces para lo que a mí me interesa la literatura, que tiene esa parte, como tú decías antes, esa parte artística y esa parte ya más social, más cívica, ¿no? Y que es verdad que las dos están presentes y yo no sacrifico una por la otra, ni creo que uno pierda, digamos, valor artístico cuando decide poner más contenido social en su obra, ni al contrario tampoco, ¿no? No son necesariamente los dos platillos de una balanza que, y además que suben o bajan, ¿no? Ha valorado como virtud tuya ese equilibrio entre lo estilístico, artístico y lo comprometido social, ¿no? Bueno, como tú has ido de un lado a otro... Sí, ya me centro. No te centres, sí, está muy bien, vamos, lo que has dicho es muy interesante, pero aparcamos la pregunta que te hice de la memoria histórica, que la has toreado bien y no tienes ganas de contestar. Dime. Luego la vemos. Pero hablaste del realismo, ¿no? Y he grabado de tu discurso algunas ideas que ahora voy a ir yo desgranándolas y tú las comentas mejor, ¿no? Efectivamente, a ti se te ha hablado de
estética realista o de una poética del realismo, y el realismo es muy variopinto. Y una de las claves, yo creo, de tu realismo está en que últimamente se está haciendo muy simbólico. Tus primeras novelas tenían unos referentes espaciotemporales muy claros, unos personajes muy claros, pero tus últimas novelas, a partir del País del Miedo, sobre todo La mano invisible, y estas últimas son más alegóricas, más simbólicas. Yo creo que eso es una marca de una identidad tuya, ¿no? Lo ves tú también así, ¿no? Sí, tiene que ver con lo que hablaba antes, que está en la novela y que está también en los cuentos, ¿no? Como decía, ¿no? Como ese querer mirar la realidad, pero mirarla desde un sitio poco habitual, ¿no? O sea, desde coger a lo mejor aquello que te interesa de la realidad y sacarlo de contexto, ¿no? Que para mí es algo fundamental, ¿no? Porque al final todo aquello que miramos, todo aquello a lo que nos enfrentamos, tiene un contexto, tiene un marco, tiene algo en lo que lo encuadramos y tiene una forma, y ese contexto al final lo que hace es normalizarlo, naturalizarlo, ¿no? Pongo un ejemplo muy concreto, el tema del trabajo, ¿no? Yo me propuse escribir una novela sobre el mundo del trabajo, ¿no? Y podía haber escrito una novela que no tuviera ese componente que decías tú antes, ¿no? Ese componente más alegórico, sino un componente que fuera una novela puramente realista, ¿no? Y mi primer impulso a la hora de escribir una novela sobre el mundo del trabajo, porque ese era el propósito, ¿no? O sea, yo partí de la... Yo en mis libros, salvo quizás la última, la habitación oscura, no tanto, pero en mis libros anteriores sí el punto de partida es una idea, o sea, no hay otra cosa, ¿no? El punto de partida es como por así decirlo, el post-it puesto sobre la pantalla del ordenador de novelas sobre el trabajo. A partir de ahí empezamos a pensar, ¿no? O sea, pero mi intención inicial, como digo, yo no tenía una historia, ni unos personajes, ni unas imágenes, sino lo que tenía era una idea, ¿no? De quiero escribir una novela sobre qué está pasando hoy en el mundo del trabajo. O dicho de otra manera, no tanto quiero escribir una novela sobre el mundo del trabajo, sino quiero entender qué está pasando en el mundo del trabajo desde la novela, ¿no? Porque para mí también, y esa es la otra parte, para mí la literatura es una forma de conocer, ¿no? Es Sí, una yo forma dije, de, una fuente de claro, conocimiento. una fuente de conocimiento. Y es una forma de pensamiento también, ¿no? Para mí es una forma de pensar la realidad y de entenderla, ¿no? Y yo muchas veces comprendo algo escribiéndolo, ¿no? Y a partir de esa escritura es cuando voy profundizando también y voy Lo que conociendo. pasa, Isaac, que aunque tú intentes decir que el realismo es muy amplio y tal, Sí, es imposible que los críticos no te asocien al claro. realismo. Y recuerdo un artículo de Santos Sanz Villanueva en Cuadernos Hispanoamericanos en el 2009 que decía Isaac Rosa o la renovación del realismo social, y donde ahí te emparejaba con los escritores de los años 50 Sí. directamente, ¿no? O cuando se habla de los escritores actuales, es imposible no relacionarte con Elvira Navarro y su novela La Trabajadora, precisamente, o con Pablo Gutiérrez, o con Marta Sanz, o con Rafael Reix. Es decir, que quiera tú o no quiera, desde fuera se Sí. te ve como asociado a un realismo, a lo mejor clásico, no renovador en tu caso, porque eres muy rupturista, ¿no? Pero estás ahí, ¿no? Sí, es cierto que a mí me emparentaron con el realismo social, con el realismo crítico, con el realismo de los años 50, de los años 60, con una serie de autores que yo considero parte de una tradición a la que vincularme, ¿no? O sea, lo considero parte realmente de mi familia literaria, ¿no? Pero claro, uno no escribe hoy una novela realista como se escribía en los años 50, ¿no? Evidentemente han pasado 50 o 60 años que han pasado para todos, han pasado para la literatura, para los escritores, pero también para los lectores, ¿no? Que también la forma de enfrentarte a una novela ya no es la misma. A mí recuerdo hace un tiempo que me dijo uno de estos escritores del realismo social, que era Antonio Ferres. Hace años me dijo algo que a mí me pareció muy bonito, ¿no? Lo sentí como un piropo prácticamente, un piropo literario, ¿no? Él me dijo en una presentación de un libro suyo que habían recuperado después de muchos años y que reeditaban ahora, él había leído El vano ayer y decía que él creía que el realismo que yo practicaba el vano ayer era el realismo que hubiera resultado de la evolución o de la maduración del realismo social de los años 50 si les hubieran dejado crecer, madurar, progresar, ¿no? O sea, cambiar. Porque es cierto que el realismo de los años 50 o 60, ese realismo social, ese realismo crítico, pues fue muy maltratado, ¿no? Es ya un lugar común en toda discusión sobre el realismo, pero es cierto, ¿no? Que durante unos años, a lo mejor, durante los años 60, finales 60 o durante los años 70, pues hubo un cierto menosprecio hacia esa escritura, ¿no? Hacia ese realismo, ¿no? Esos escritores como Antonio Ferres o como López Pacheco, ¿no? Como Alfonso Grosso, ¿no? A los que se les descalificó como los de la Berza, ¿no? La Sí, sí, literatura sí. de la Berza. Y Antonio Ferres decía que si a esos escritores se les hubiera dejado seguir escribiendo, seguir haciendo su obra, ¿no? Porque muchos de ellos además se apartaron directamente del realismo social, ¿no? Directamente dieron un cambio total
en su obra, ¿no? Pero si pensemos, por ejemplo, en el primer Goytisolo, ¿no? El Juan Goytisolo, sus primeras novelas, al cambio que pegó luego en los años 60-70, hasta el punto que él ha eliminado algunas de esas novelas de su bibliografía, ¿no? O sea, hay novelas que él directamente ha renunciado a ellas, ¿no? De esos primeros momentos. Entonces Antonio Ferres decía que si aquel realismo hubiera podido hubiera tenido la aceptación suficiente para poder crecer, para madurar, para evolucionar, pues con el tiempo, con los años, habría llegado a este tipo de realismo. Bueno, ¿no? la verdad que es un piropo, claro que sí. A mí, claro, yo me lo tomaba como un piropo. Pero también tienes que entonces entenderlo como que eres un heredero de ese tipo de escritura, ¿no? Y a la par, acabas de mencionar a Juan Goytisolo, y también Goytisolo, el de reivindicación y de señas de identidad, está detrás del Vano Ayer, indudablemente. Sí, claramente. Sí, para mí en mis primeros años ya como novelista, ¿no? En La mala memoria, por ejemplo. O sea, para mí la mala memoria es una novela que es la que luego recupero en Otra maldita novela sobre la guerra civil, y que es una novela, como tú decías antes, primeriza, es una novela que escribo con 20 y pocos años, y que como tal, pues es como la mayor parte, salvo los genios, pues la mayor parte de novelistas, su primera novela suele ser así, ¿no? Una novela primeriza en la que quieres contarlo todo, en la que cometes una serie de excesos, en la que eres muy influenciable además por la literatura que se está haciendo en tu tiempo, y muy influenciable y absorbe sobre todo lo peor de la literatura que se está haciendo en tu tiempo, yo creo. Y para mí esa novela, La mala memoria, es una novela muy influida por ese Goytisolo, ¿no? Por el Goytisolo de señas de identidad, ¿no? Que es un escritor que sigue estando presente en la siguiente novela, ¿no? En El Vano Ayer, o incluso en otra maldita novela sobre la guerra civil, y es un escritor que a mí en esos momentos me influyó mucho, ¿no? Y con el que además tuve la suerte luego de conocerlo personalmente, de que él leyera mis libros, que me escribiera algún artículo además sobre alguno de mis libros, ¿no? Pero seguramente Antonio Ferres, del que hablaba antes, o Jesús López Pacheco por un lado y Juan Goytisolo por otro, yo creo que sí que marcan dos coordenadas de mis comienzos como novelista, ¿no? Sí, recuerdo que el libro que tú mencionas es La Piqueta, que se reeditó en el 2009 en este formato azul, ¿no? Sí. Tenía la cubierta azul. Que, hablando de esto, quisiera preguntarte lo segundo que habías mencionado en tu discurso inicial. Bueno, estábamos hablando antes, olvidé terminar lo que estaba diciendo de La mano invisible, ¿no? Porque hablando precisamente de Antonio Ferres, ¿no? O sea, una novela sobre el mundo del trabajo, que era lo que yo me proponía, en los años aquellos, en los años del realismo social, habría sido la novela de La fábrica, ¿no? Me acuerdo un día en una mesa hablando con Eduardo Mendicuti, ¿no? Que Eduardo Mendicuti decía que él quería escribir una novela que se titulara La fábrica, en la que salieran obreros con su mono, decía, ¿no? Un poco de broma de cómo escribir hoy una novela sobre el mundo del trabajo, ¿no? Decía, entonces si esta novela se hubiera escrito en los años 50, los años 60, pues inevitablemente sería pues a la manera que lo era La Piqueta, o la manera que lo era Central Eléctrica, o La mina de López Salinas, ¿no? Sería una novela en la que estaría, pues eso, en la que asistiríamos a un conflicto laboral, ¿no? En la que habría un grupo de trabajadores que les ocurriría algo, una huelga, un accidente, cualquier tipo de conflicto, y esa sería la novela, ¿no? Cuando yo me planteo escribir esa novela en el año 2010, 2011, yo pienso que ya no puedo escribir así, ¿no? O sea, que ya no puedo hacer esa novela, que tengo que mirar desde otro lado, ¿no? Que pienso que así no voy a ser capaz yo mismo, ni el lector tampoco, de entender qué está pasando en el mundo del trabajo, ¿no? O sea, que no basta ya solo con mostrar, con presentar de una forma documental lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo, sino que hay que ir un poquito más allá. Y por eso decía antes lo de sacar de contexto las cosas, ¿no? De mirarlas bajo otra luz, mirarlas desde otro lado, obligar al lector a mirar también desde otro lado, ¿no? Porque hay veces que cuando lo ves de frente sin más te acabas acomodando, cuando te obligan a mirar de lado, incluso físicamente, ¿no? Cuando te obligan a mirar de lado es una postura incómoda en la que el lector no acaba de sentirse tampoco cómodo, ¿no? Y cuando coges el mundo del trabajo, y yo lo que tenía inicialmente, como digo, era simplemente el propósito de quiero escribir sobre el mundo del trabajo, y no me funcionaba, o sea, yo quería, no sabía cómo encajar las piezas, cómo poner a los trabajadores, cómo poner tal. Y entonces me di cuenta que lo que necesitaba era sacarlos de contexto, sacarlos de su lugar, ¿no? Porque cuando nos vemos nosotros mismos como trabajadores, cuando vemos el trabajo en su lugar natural, en la empresa, en el centro del trabajo, en la sociedad, produciendo, con todo lo que le rodea, no nos hacemos ciertas preguntas porque tendemos a verlo como algo natural, ¿no? Tendemos a naturalizarlo. Entonces, para mí así nos surgen las preguntas interesantes. O sea, nos preguntamos por la precariedad, por supuesto, nos preguntamos por las condiciones laborales, pero no vamos más allá, ¿no? Nos falta algo más, ¿no? Y entonces yo pensé que cogiendo el trabajo y sacándolo de su lugar, sacándolo de su contexto y colocándolo en otro sitio, en este caso en un escenario, delante del público, una especie de teatro, pues obligaba a mirarlo de otra manera, bajo otra luz, ¿no? Otra luz real, ¿no? Que era la luz de los focos que alumbra a los trabajadores, ¿no? Entonces, para quien no haya leído la novela,
La mano invisible es una novela sobre un grupo de trabajadores que tienen algo de figuritas del Portal de Belén, ¿no? Porque hay un albañil, hay un mecánico, una costurera, un informático, una teleoperadora, un camarero, Lo de las piezas en una operaria de una cadena de montaje, un carnicero. Como digo, parecen las figuritas de un Belén, ¿no? De un Portal de Belén, y algo de eso tiene también la novela. Pues están trabajando en una nave industrial, en un espacio abierto en el que cada uno tiene su puesto de trabajo y están trabajando de forma repetitiva. Además, el albañil levanta una pared de ladrillos que cuando termina la tira y la vuelve a levantar, el carnicero está cortando carne, la costurera está cosiendo una especie de tela sin fin, y cada uno está haciendo una labor que aparentemente no tiene sentido, ¿no? Que no tiene un sentido productivo, tal como vemos en el trabajo. Y frente a ellos hay público, hay una grada de público que está mirándolos, ¿no? Entonces en la novela nos preguntamos qué hacen ahí, ¿no? ¿Quién los ha puesto ahí? ¿Por qué están trabajando? ¿Qué sentido tiene aquello? ¿Por qué la gente los mira? Y el lector, o es lo que yo intentaba, el lector al final está sentado también entre el público y los mira, ¿no? Y los mira de otra manera. Y cuando tú ves al trabajador ahí en el escenario, bajo el foco, es cuando de repente te ves tú mismo como trabajador bajo otra luz, ¿no? Te ves de otra manera, te ves no como estás habitualmente en tu centro de trabajo, sino como si estuvieras bajo ese foco delante del público preguntándote, ¿qué hago yo aquí, ¿no? ¿Por qué estoy trabajando? ¿Por qué doy lo mejor de mi vida? ¿Por qué me dejo aquí tantas cosas? ¿Por qué he hecho aquí 8 o 10 horas al día? ¿Por qué los mejores años de mi vida los dedico a esto, ¿no? Entonces es cuando empieza a surgir esas preguntas y que tienen que ver con sacar de contexto las cosas. Y aprovecho un momento, abro un minuto publicitario para hablar, porque está aquí uno de los actores de la película que se está rodando sobre la mano invisible precisamente, que es Bruto Pomeroy, porque de la mano invisible, de esta novela de la que hablaba, de los trabajadores colocados como figuritas de Belén, se está terminando una película que se ha grabado y que está ahora en montaje, un proyecto además muy bonito, un proyecto cooperativo también, en el que participa todo el equipo. Bruto es uno de los actores y, como digo, es el minuto publicitario que lo cierro ya. Hablas de la mirada extraña, ¿no? Y hemos hablado de Goytisolo y de Ferrer. En tus novelas también está muy presente Orwell, ¿no? Y la telepantalla y el gran hermano y el ojo que todo lo ve, ¿no? Se ve muy bien la mano invisible, lo que tú has dicho, los espectadores que hacen como de gran hermano de ese parque temático del trabajo, pero en la habitación oscura también ocurre, ¿no? Te interesa mucho no solamente mirar todo desde otro prisma, sino este concepto de la hipervisibilidad, de la vigilancia. Eso también te interesa mucho, ¿no? Sí, es verdad que está Orwell muy presente con esa hipervisibilidad, y una figura que a mí me interesa mucho y que es muy contemporánea, es de nuestro tiempo, que es el panóptico, ¿no? Que es esa creación de Jeremy Bentham, ¿no? Que es el panóptico es una cárcel, es un modelo de prisión ideado por Bentham, en el que está construida de tal manera, de una manera circular, y se hicieron muchas prisiones allí así. Yo recuerdo la antigua cárcel de Badajoz. Yo viví muchos años en Badajoz, y la cárcel de Badajoz era una cárcel panóptica que hoy es un museo, es un edificio muy bonito, pero es un edificio circular en el que las galerías están distribuidas en distintos pisos, pero todas en círculo, y en el centro de ese círculo que forma el edificio, como digo, circular con una cúpula, en el centro hay un puesto de observación, ¿no? Una especie de torre de vigilancia, en la que además tiene unos espejos, unos cristales de espejo, con lo cual tú no puedes ver al que está dentro, pero él te ve a ti, de forma que quien se sitúa en el centro de la cárcel, quien se sitúa en el centro del panóptico, puede ver todo, ¿no? Puede ver todo lo que está ocurriendo, puede simplemente con darse la vuelta, puede mirar a todos los internos de la cárcel. Y eso lo que consigue es no tanto... Es decir, la eficacia del panóptico no está tanto en que el vigilante pueda verlo todo en todo momento, sino en que el vigilado se sienta vigilado en todo momento. Cuando tú estás en esa cárcel, como además hay espejos, tú no sabes cuándo te están mirando, con lo cual te comportas siempre como si te estuvieran mirando, ¿no? Y el panóptico es algo que lo estamos conociendo hoy en forma tecnológica, ¿no? O sea, a mí el panóptico que me interesa hoy es el panóptico tecnológico en el que vivimos, ¿no? Esa hipervisibilidad que tiene que ver también con la tecnología, con la videovigilancia, pero también con la exposición que tenemos y que muchas veces consentimos y buscamos en las redes sociales y en otras formas, ¿no? Esa hipervisibilidad por la cual siempre estamos a la vista, ¿no? Siempre estamos expuestos y siempre nos pueden estar viendo, ¿no? Vivimos rodeados de cámaras, ¿no? Aquello de allí es una cámara, eso que hay delante. Pues no, ahí tengo no. otra en este lado. Ahí hay otra, ¿no? Es una cámara que supongo que tendrá su sentido, pero esto que parece cómico, que estamos rodeados ahora mismo de 3 cámaras, por donde te muevas, en la calle, en edificios, en lugares abiertos, en lugares públicos, estamos rodeados de cámaras, ¿no? Y yo tengo la sensación de que nos vamos comportando cada vez más conscientes de que nos están observando. Claro. Pero no solo eso, ¿no?
mientras que en la mano invisible el panóptico es una forma de control laboral, ¿no? Y a mí lo que me interesaba es hablar de algo de lo que hablamos muy poco, de lo que hay muy poco debate y que para mí es algo fundamental, que es el control, el uso de la tecnología como una forma de control en el centro de trabajo, ¿no? Los trabajadores no nos damos cuenta, yo no me daba cuenta hasta que empecé a leer sobre el tema, no nos damos cuenta de la sofisticación que tiene ya, la sofisticación tecnológica que tiene la vigilancia en el centro de trabajo, ¿no? El cómo se ha desarrollado toda una industria tecnológica cuya única función, cuya única finalidad es vigilar a los trabajadores y que los trabajadores se sientan vigilados, como en el panóptico. Hay una cantidad de herramientas, de aparatos, de sistemas que siempre, por supuesto, no se anuncian, bueno, en algunos casos se anuncian muy burdamente como tengan sus trabajadores controlados, ¿no? Pero en otros casos se anuncian siempre utilizando esa tecnojerga, ¿no?, empresarial para aumentar la productividad, para crear sinergias en el trabajo, para integrar sus departamentos. Es decir, son herramientas que supone que lo que ganan es en eficacia en la empresa, pero que sirven para vigilar a los trabajadores, desde cámaras de seguridad hasta sistemas informáticos que pueden... O sea, hay un montón de centros de trabajo en los que ya se usan unos programas de acceso remoto, por lo cual quien tiene la clave puede entrar en tu ordenador y puede ver lo que estás haciendo en cada momento, y trabajadores que están delante de un ordenador y en muchos casos no lo saben, porque aunque las empresas están obligadas a comunicarlo, muchas veces no lo hacen, en la que tú pueden estar viendo en todo momento lo que hay en tu pantalla, lo que estás haciendo, tu correo, tu navegación, tu historial de navegación. Entonces, en la mano invisible lo que me interesaba era ese tipo de panóptico, ¿no? En la habitación oscura voy un paso más allá, ¿no?, que tiene que ver con esa sensación de ser observados, ¿no? A mí es algo que me obsesiona como ciudadano, ¿no? El ir por la calle pensando que me están viendo, que me están grabando, pero estar en casa también y sentir que me pueden estar viendo, ¿no?, con el ordenador, por ejemplo, ¿no? Es algo que parece de broma, pero está ocurriendo ya. Y de hecho, desde que publiqué la novela, un montón de amigos y de lectores me han ido mandando noticias, ¿no?, de casos que ha habido en los que alguien se ha apropiado de la webcam de alguien y la ha espiado, ¿no? En la novela hay para quien no lo haya leído, lo cuento muy brevemente, hay una parte de la trama que tiene que ver con esa vigilancia tecnológica, que es la posibilidad de hackear la webcam de tu ordenador portátil. O sea, la mayoría de los que tenéis ordenador portátil llevan ya la webcam integrada, ¿no? O sea, tú abres la pantalla y tienes encima la webcam, que es la que usas para el Skype o para hacerte una foto, ¿no? Y en la novela hay un grupo de gente que se dedica a hackear la webcam y grabarte mientras tú no te das cuenta, ¿no? O sea, tú estás delante de tu ordenador y te están grabando. Tú tienes el ordenador en tu casa, como lo tenemos casi todos, ¿no?, allí puesto, y está grabando lo que ocurre alrededor. Pues eso está ocurriendo también. O sea, yo cuando escribí la novela había algunos casos, pero me han llegado mucho más casos de gente que ha sido grabada por su ordenador sin darse cuenta, que luego eso te lo pueden utilizar para chantajearte, para cualquier cosa. Pues eso, como digo, está ocurriendo cada vez más, ¿no? Y a mí ese control tecnológico, esa hipervisibilidad, como decías antes, me preocupa mucho, ¿no? Me obsesiona, y es verdad que está muy presente en mis libros. Sí, yo de hecho cuando he hablado de tu novela a alguien que le he visto el portátil, al día siguiente he visto el papelito amarillo puesto en la... Sí, y todo por haber leído tu novela. Vamos, yo lo hago desde que leí tu novela. Se lo también recomiendo a todo el mundo, que es poner una pegatina en la webcam, y vas a vivir mucho más tranquilo, ¿no? Porque aunque tú pienses, bueno, que me van a grabar, ¿qué tal? ¿Qué hago? No sé, tú piensas en todas las cosas que haces delante de tu ordenador a lo largo del día, ¿no? Sin estar sentado delante del ordenador, porque muchas veces dejamos el ordenador abierto y tú estás allí, no sé, cada uno haga lo que sea delante de su casa, ¿no? Pero que cada uno piense lo que ha hecho en su vida delante de un ordenador, y que piense después si lo hubieran visto, si lo hubieran grabado, ¿no? O sea que, yo recomiendo, como digo, poner una pegatina en la webcam y taparlo, porque a mí un amigo informático, que fue el que me asesoró para la parte tecnológica de la novela, me contó y me demostró lo fácil que es hackear una webcam. O sea, de hecho, yo lo pasé muy mal durante un tiempo, porque él decía que él me veía, ¿no? Decía, era una forma de... Es de esas cosas que te dice, ¿quieres que te diga lo que llevas puesto hoy? Y digo, no me lo digas, porque... Pero me demostró lo fácil que es, fácil con conocimientos muy básicos de informática, hackear una webcam de un ordenador. Claro. O sea, poder ver a alguien sin que se dé cuenta, ¿no? Sin que se sienta observado. Entonces, si eso lo puede hacer un informático de medio pelo a través de 2 vídeos tutoriales que se baja de YouTube, pues ¿qué no podrán hacer los gobiernos, qué no podrán hacer los cuerpos de seguridad, o qué no podrán hacer las empresas, ¿no? Si cualquiera de nosotros puede llegar a eso. Decías, Isaac, al principio, cuando has hablado al principio, que cada novela tuya, de las anteriores, porque ahora están otras cosas, es como un territorio nuevo, ¿no? Y yo creo que eso lo aprecia bastante bien el lector. Tus novelas no se parecen nada una a la otra, ni en el argumento, ni en el tipo de personaje, ni en la estructura. La verdad es que te tomas bastantes riesgos
y yo no sé si tú eres consciente, hasta ahora te han salido más o menos bien, la crítica lo ha visto así, pero el paso del tiempo te hace repensar esas novelas y ve que hay intentos fallidos o que ya no pasan. Por ejemplo, El Vano Ayer trae una bibliografía final. A día de hoy tú la pondrías. El Vano Ayer tiene 2 columnas. ¿Tú las pondrías? Claro. A eso me refiero. La mano invisible se lee y hay capítulos que cuesta trabajo leerlos, porque ver que un albañil tira el murito 20 veces y que lo levanta y que tú lo Sí, sí, sí. escribes con las mismas palabras, el capítulo tiene 100 palabras que se repiten, no tienen más, dispuestas de forma diferente, ¿no? Son riesgos literarios que desde luego hablan muy bien de ti, ¿no? Y de tu voluntad artística, estilística, Claro. de tu espíritu aventurero. Pero, ¿cómo los ves desde hoy día? ¿Ha pasado el tiempo bien por ellas? No, no, evidentemente no. O sea, yo soy mi peor crítico, o mejor crítico según se vea, ¿no? Lo digo porque toda propuesta radical también. Claro, no, no, pero que yo como escritor, o sea, yo vivo en una insatisfacción permanente, ¿no? O sea, yo termino una página y la tengo que terminar, porque si no seguiría dándole vueltas, ¿no? Y por eso también me gusta mucho el teatro, cuando hablaba antes del cambio al teatro, porque en el teatro no hay un texto definitivo, o sea, en el teatro se sigue adaptando, reescribiendo una y otra vez, ¿no? Mientras que en la novela parece que ya la dejas y ahí está, ¿no? Pero lo que yo hice con mi primera novela, con La mala memoria, lo que hice en otra maldita novela sobre la guerra civil, sería capaz de hacerlo con todos Con mis todas, libros, ¿no? ya. No tanto convertirlas en otro libro, pero sí el meter a ese lector crítico, ¿no? En otra maldita novela sobre la guerra civil hay una presencia en el libro que es la de un lector que va comentando, criticando, subrayando, riéndose de algunas cosas, ¿no? A través de notas a pie de página. Es una especie de lector crítico infiltrado que mientras tú estás leyendo la novela te la estás saboteando, ¿no? Tú estás leyendo una página que te produce deleite y de repente al final de la página el cabrón, con perdón del lector crítico, te dice, pero ¿cómo te has podido embobar con esta página si es lo más cursi que se ha escrito nunca? Mira qué imágenes, mira qué tanto. Entonces, eso mismo que yo hago en mi novela, que soy yo mismo el crítico de mi libro, pues no a lo mejor tan radicalmente, ¿no? Porque creo que el resto de mis novelas son algo mejores que aquella primera novela, pero sí que lo seguiría haciendo, ¿no? O sea, es decir, no sé si es una forma de inseguridad, ¿no? O una forma de insatisfacción, o es una forma de ambición también de querer escribir aún mejor, pero sí es cierto que cada uno de mis libros volvería a reescribirlo y con el paso del tiempo de repente pienso como tú dices, ¿no? Es decir, ¿cómo se me ocurrió hacer esto de Ya. las 2 columnas? Aunque luego mucha gente te haya dicho que bueno las 2 columnas, Sí. pero dices, ¿cómo hice aquello No, de no, las pero es dos verdad que columnas? ¿No? son retos y que se ven que son diferentes unas a otras y que Claro, son diferentes al panorama. claro. Quizás por eso la crítica actual te nombra a ti como el mejor escritor de tu generación, el representante de una nueva generación de escritores. Isaac Rosa, no una promesa, sino una realidad, el futuro de las letras españolas. ¿Cómo se vive con ese peso mediático, ¿no? Bueno, tú sabes Cuando que hablan de que eres el mejor de los mejores. todas esas frases que tú has dicho, que son Que se de leen, faja de libro, pero porque que se son de lee en faja la de libro, prensa pero tú también, sabes ¿eh? que esas fajas cambias Isabel Rosa por ciertos nombres y se dicen también, ¿no? Se repiten también. No, yo creo que si eso, es decir, yo cuando oigo eso pienso que, y no es modestia, es Sí. decir, no es una modestia, pero pienso que eso dice poco de mi generación. Y lo digo en serio, o sea, lo digo en serio. Es decir, si algún crítico Mira, que no, considera que yo soy el mejor escritor de mi generación, no, pero estamos mira, muy mal en mi generación. en el 2007, el recién Sí, desaparecido Ricardo Senabre, después de decirte que había 1000 giros lingüísticos que no sí. correspondían, como hacía siempre Senabre, decía, pero bueno, no hay duda de que nos hallamos ante un buen escritor, que seguirá creciendo. Es decir, que ya te auguraban aquí un futuro prometedor y luego todos repiten que eres el escritor de la generación Sí. de los nacidos en el 70, ¿no? Bueno, yo creo que, insisto en lo dicho, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que tenemos un problema, la generación de los 70, ¿no? O sea, yo creo, el tiempo lo dirá, ¿no? O sea, seguramente es muy pronto para valorar críticamente incluso la literatura que estamos haciendo los nacidos en los 70, ¿no? Pero yo y ahora hablo como lector, no hablo como escritor, ¿no? O sea, la verdad es que no, creo que es una generación que tiene digamos que un nivel medio bastante aceptable. O sea, yo creo que hay un grupo bastante amplio de escritores que vienen haciendo cosas interesantes, más que correctas, ¿no? En algunos casos bastante interesantes, pero me da la sensación, y por eso digo, a lo mejor es una cuestión de tiempo y el tiempo colocará a cada uno, ¿no? Pero me da la sensación que es una generación a la que le faltan unos cuantos nombres de referencia, como si hubo en generaciones anteriores, ¿no? O sea, quiero decir, no sé quién es en esta generación no hay un Martín Santos, ¿no? O un Benet, no sé, de esos Bueno, nombres pero a lo mejor lo están fundamentales, buscando ¿no? en ti, ¿no? Porque además de tu escritura de ficción, no podemos dejar apartada tu vocación periodística y también tu presencia en los medios. Llevas tiempo en público, La Marea, en la SER. Hay muchos que ven en ti también la voz
que necesita la gente joven, ¿no? Del intelectual, que hoy día, quizás tú hablabas de Podemos, pues se ha ido todo hacia Podemos, pero hasta hace muy poco no había referentes generacionales que tuvieran la voz y las ideas tan claras como tú, ¿no? Bueno, te lo agradezco. Yo No, no, y mucha no lo veo gente tanto, joven, y pero ahora el público lo dirá, ha encontrado en ti muchas veces la forma de transmitir un pensamiento que comparte contigo, ¿no? bueno, pero yo creo que eso pasa no solo conmigo, o sea, yo creo que pasa con unos pocos escritores, por ejemplo Marta Sanz, que va a venir la semana que viene a estos encuentros y que os recomiendo que vengáis a verla porque aparte de ser una de las mejores escritoras de su generación, que es casi la mía, es una persona formidable y que os lo vais a pasar muy bien con ella. Pero decía, creo que se dice de unos pocos escritores como Marta Sanz Sí, o sí, como sí. Belén Gopegui, que nos suelen meter en el mismo grupo siempre, ¿no? Sí, A la hora sí. de citar unos pocos escritores. Yo creo que si hemos destacado, si hemos brillado, por así decir, era por contraste con lo que había alrededor. Me refiero en cuanto a ese carácter más comprometido, más social de nuestra novela, ¿no? Hacia ese interés por ir un poquito más allá y por hacer de la literatura también una forma de estar en el mundo, ¿no? Ahora, o sea, de repente en los últimos años, no sé si yo llegaría a escribir hoy una que se llamara Otra maldita novela sobre la crisis, como hacía entonces con lo de Otra maldita novela sobre la guerra civil, pero sí es cierto que ahora de repente parece que es obligado escribir una novela sobre la crisis y que todo el mundo ve que los escritores tienen que escribir sobre lo que nos está ocurriendo y luego podemos hablar también sobre si se está haciendo o no se está haciendo y cómo lo está haciendo, pero durante muchos años antes, ¿no? Antes de esto que hoy llamamos crisis, ¿no? Antes de este tiempo, durante todos esos años anteriores en los que también había problemas, en los que también había conflictos, en los que también había muchas de las cosas que pasan hoy, solo que hoy agravadas, ¿no? Hoy agudizadas, hoy más extendidas, pero también había entonces precariedad y había paro y había violencia de muchas formas, ¿no? Y había gente que perdía sus casas también y pasaban muchas cosas y sin embargo esa literatura que como decíamos antes se llamaba realista pasaba por encima de todas esas realidades, ¿no? Es Yeah. decir, había muy poca literatura que mirara a los conflictos que existían en la sociedad española, porque nos parecía que vivíamos en una sociedad sin conflicto, ¿no? Y creo que eso tiene que ver mucho con cómo se construyó la sociedad española en la transición y después de la transición, ¿no? Ese miedo al conflicto, ¿no? A evitar lo conflictivo, ¿no? A buscar siempre el consenso, ¿no? A buscar lo consensual, ¿no? Y la cultura también tuvo algo de eso, ¿no? También construimos una cultura consensual, ¿no? Una cultura en la que evitamos las partes conflictivas, ¿no? Y siempre llama la atención porque nos fijamos, por ejemplo, mucho y es algo que se ha señalado muchas veces, ¿no? En cómo no había apenas novelas sobre ETA, sobre el terrorismo de ETA. Era un elemento conflictivo de la realidad, ¿no? Y es cierto, durante muchos años, salvo en euskera o en castellano, pero en el ámbito vasco, pues no había, parece, un interés por parte de los escritores de hablar de lo que estaba ocurriendo en el País Vasco o hablar sobre ETA. Pero como eso, había muchos otros conflictos que existían, que estaban ahí y de los que no se hablaba. O sea, aquí no se escribían novelas, como decía, sobre la violencia en el mundo del trabajo, que existía también, ¿no? No se escribían novelas sobre la tortura, que aquí se ha seguido torturando en España durante los años de la democracia, y no había tampoco novelas sobre la tortura, ni sobre otras formas, como digo, de conflicto. Y el que unos pocos escritores lo hiciéramos, y además lo hiciéramos en editoriales, digamos, con bastante presencia, con bastante proyección, con bastante difusión, pues seguramente nos ha situado ahí, ¿no? Claro. ¿No? Como ese grupito, ¿no? Isaac, te hago una última pregunta y ya pasamos a los demás. La última pregunta no tiene que ver directamente con la literatura, pero sí con este compromiso del intelectual. ¿Cómo valoras tú la presencia de Gabilondo en el PSOE de Madrid, ¿no? Tú que vives en Madrid, y cómo valoras la noticia hoy de otro universitario, Luis García Montero, como posible candidato a la Comunidad de Madrid por Izquierda Unida? ¿Es necesaria que la universidad, ya que estamos, llegue a la política? ¿Cómo ves tú los movimientos de Izquierda Unida, del PSOE, de Bueno, Podemos en Madrid? hablar de Ángel Gabilondo sin hablar del PSM o hablar de Luis García Montero sin hablar de lo que está pasando en la Izquierda Unida de Madrid es difícil, pero voy a hacer un esfuerzo por centrarme Bueno, en lo ellos, ¿no? Porque sintetiza y ya, digo realmente es por dar complicado pie, por dar pie. porque la situación es muy compleja allí, ¿no? Pero supongo que tiene que ver con esa aceptación por parte del poder, por parte del poder institucionalizado, de haber aceptado esos nuevos términos de juego, ¿no? Esos nuevos términos de contrato, esa confrontación de repente entre la vieja política y la nueva política, ¿no? O sea, hemos aceptado ese discurso de que ahora son otros tiempos y que necesitamos una nueva política, y los partidos tradicionales están buscando algo que represente esa nueva política, algo que se aleje, se están buscando como la figura, en estos casos de Gabilondo y García Montero, es como intentar representar que es la antipolítica, ¿no? O sea, todo lo que no hemos sido hasta ahora. Es decir,
Ángel Gabilondo por sí mismo no lo es. Es alguien que ha sido ministro, que ha sido rector, es alguien que, que está completamente integrado en el sistema, pero sin embargo, por contraste con la clase dirigente de su partido, parece un antisistema, claro, en ese caso, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la urgencia de buscar rostros y figuras que tengan prestigio, por supuesto, que tengan visibilidad mediática, pero que la gente no identifique con eso que hemos dado en llamar vieja política, ¿no? Vale. Isaac, si te parece, yo Sí, te he claro. hecho la parte amable de la entrevista, no te he tirado de la lengua, pero ahora vienen los leones a preguntarte, así que si alguien tiene interés en preguntarle, por favor, a Isaac. Un par de Dani. preguntas, pero no son de León. ¿Hay mucha diferencia entre publicar en un grupo editorial como Planeta, el Seis Barral, y publicar este libro, que de hecho, por ejemplo, no lo conocíamos mucho, claro, en una cooperativa? Como autor, ¿qué diferencia has visto? Y aunque la respuesta puede parecer obvia, que nos lo digas desde otro punto de vista. Bueno, una parte de la respuesta me la ahorro porque ya has dicho tú que la que no conocíais el libro es obvio, ¿no? Pero sí, evidentemente no tiene nada que ver, porque además en este caso no estamos hablando de gran editorial frente a pequeña editorial, sino de grupo editorial frente a cooperativa, ¿no? Que es otra experiencia. Además, en este caso tampoco es un libro muy representativo, porque es un libro cuyo propósito más que nada es apoyar el periódico, ¿no? O sea, buscar suscriptores para el periódico, ¿no? Es un libro que al quien se hace socio, pues te lo regalan también, ¿no? Entonces, habría que hablar más de lo que supone estar en un gran grupo, ¿no? En un grupo editorial. Y es cierto que estar en un grupo editorial, en un grupo potente, en un grupo con los intereses que tiene el Grupo Planeta en este caso, que es el grupo al que pertenece Seis Barral, pues tiene ventajas e inconvenientes para un escritor, ¿no? En mi caso, yo me considero un escritor bastante afortunado, ¿no? Para mí son todo ventajas y pocos o ninguno inconveniente, o sea, que no podría encontrar ahora mismo algo negativo que decir de publicar en un gran grupo, ¿no? Y a siquiera cambio, pues, la presión, porque tú tardas mucho en publicar, incluso 4 años. No puedes decir que no tengas presión seguro para publicar con más antelación. ¿No te presionan? No, pero también yo diría, o sea, podríamos hablar en general del mundo editorial y sería diferente. O sea, yo en mi caso particular creo que no es muy representativo de lo que pasa en el mundo editorial. No es muy representativo por el sello en el que yo estoy, por Seis Barral, que creo que es un sello que en su relación con los autores es muy diferente. Especial, sí. Lo digo por hablar con amigos escritores que están en otros sellos también, digamos, medianos o grandes, ¿no? Y que no tienen la relación que tengo yo con mi editora ni el trato que recibo por parte de la editorial. Entonces, en mi caso, creo que es, como digo, poco representativo. O sea, yo soy un escritor además que no tengo agente, que también eso cambia respecto a otros escritores que van con agente. Yo soy un escritor que llegué a una editorial como Seis Barral enviando un manuscrito, que eso parece también que es algo inusual, ¿no? Porque parece que no puedes entrar en una gran editorial si no tienes una recomendación, un padrino o alguien o un premio o alguien que te introduzca, ¿no? Y en mi caso yo entré a la vieja manera, ¿no? Enviando un manuscrito, o sea, una copia con una carta, y tuve la fortuna de que Seis Barral sí atiende los manuscritos que recibe, y que además tiene al frente de su departamento literario a alguien como Perallín Ferrer, que se lo lee todo, que lo lee rápido y que lo lee bien ¿no? Entonces yo entré, como digo, de la manera que no entran la mayoría de escritores, ¿no? O sea, seguramente pocos de mis colegas han entrado en editoriales grandes enviando una copia con una carta. Han entrado porque ya habían publicado antes en editoriales pequeñas y se dieron a conocer así, o porque tienen a gente que les ha colocado el libro. Entonces, por eso yo creo que tanto en el acceso a la editorial como en mi relación con la editorial soy poco representativo de lo que ocurre hoy en el mundo editorial, ¿no? O sea, Pero Elena, parece que Elena Ramírez, tu editora, es un poco diferente. Claro, por eso digo yo, o sea, yo no me quejo, mis colegas se quejan a todas horas de que no les hacen caso, de que no les hacen promoción suficiente, que no les pagan bastante, que no les... Yo la verdad es que tengo en ese sentido una relación privilegiada con mi editora, ¿no? Y creo que tiene que ver con no tanto por una relación personal, que también existe, que somos amigos, tiene que ver con una forma de entender la edición, ¿no? O sea, Elena Ramírez es una editora que tiene un pie en el ayer del Seis Barral, en la tradición, o sea, que es muy consciente de lo que tiene encima, de lo que tiene detrás, de qué es lo que le precede, tiene muy presente qué ha sido Seis Barral en España, ¿no? Pero es una editora que mira hacia adelante, que mira hacia el futuro, ¿no? Que no vive del catálogo, que no vive de las rentas de ese pasado glorioso, ¿no? Y yo creo que eso lo hace muy bien, ¿no? Y eso implica también apostar por nuevos autores, ¿no? Y es una editorial que
seguramente ahora menos, porque se publican menos títulos, porque hay las editoriales asumen menos riesgos, ¿no? Pero que durante bastantes años ha estado dando, digamos, que oportunidad a autores prácticamente nuevos y desconocidos, ¿no? Y siguen publicando autores, que algunos luego han cuajado dentro de la editorial y han seguido publicando en la misma editorial, pero que al menos primeras novelas se publicaron, ¿no? Y tenías una segunda pregunta, ¿no, Dani? Dijiste, tengo dos preguntas. Me la ha contestado. Ah, sí. ¿Sí? Sí, yo quería preguntarte por una cosa que me llamó mucho la atención al leer las dos últimas novelas, La mano invisible y La habitación oscura. Digamos, el objeto que o la idea que desarrolla en cada una de ellas, una dice el mundo del trabajo, en la otra es la crisis, ¿no? Pues los personajes un poco y el escenario se construyen con dos lógicas diferentes. Una es la de la clase social, en el caso de La mano invisible, lo que organiza los personajes y tal. Y la otra, aunque también hay algo de eso, es más una lógica generacional, ¿no? Una generación, un grupo de personas que ve como de repente se produce un cambio. Entonces, yo lo que me llamó la atención es que a la hora de ver cómo se va desarrollando cada uno de los personajes, hay una diferencia muy grande en las dos novelas en el sentido de la fragmentación, y que además no es solo de contenido, sino también en la propia forma de la novela, la estética, ¿no? de la fragmentación psicológica, política, de la opinión política, las posiciones políticas, incluso pues, sociológicas de los personajes que están dentro de la novela. Mientras que en la segunda, en La habitación oscura, da más la sensación de un grupo que va manteniendo una cierta, aunque hay diferencia interna, una cierta posición coherente a lo largo del tiempo. Entonces mi pregunta es, como eso forma parte de una elaboración consciente por tu parte de las dos novelas, de una manera diferente, quizá que se derive de los distintos objetos, o es una cosa que simplemente fue saliendo así cuando se iba escribiendo la novela, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué hacerlo de esas dos maneras diferentes? Pues, o sea, yo reconozco todo lo que dices. De entrada te diría que yo soy un escritor muy, digamos, muy racional. O sea, es decir, yo escribo de forma muy planificada, teniendo claro a dónde quiero llegar, buscando qué recursos me permiten avanzar, ¿no? Con un cierto sentido de la funcionalidad de cada una de las decisiones que tomo, ¿no? O sea, las decisiones estéticas, formales que voy tomando a lo largo de la novela tienen que ver con el objeto inicial de la novela, de qué es lo que quiero contar, cuáles son los recursos más eficaces para hacerlo, ¿no? Y que muchas veces son esos recursos estilísticos. Hay una parte también más intuitiva, si quieres, siempre, ¿no? Cuando estás escribiendo, ¿no? Y eso le pasa a cualquiera que haya escrito, que incluso aunque tú te organices la escritura con un guión, con un plano de por dónde vas a avanzar y dónde quieres llegar, por el camino siempre hay desvíos y merodeos y accidentes, y hay esa parte también, como digo, más intuitiva, que es de la propia escritura, ¿no? No es simplemente, como digo, hacer un guión e ir cubriendo etapas, ¿no? Pero dentro de que yo soy, como digo, un escritor muy racional, ¿no? Que no me dejo llevar tanto por esa parte intuitiva, ¿no? No de esos escritores que dicen que empiezan a escribir a ver qué sale y que los personajes cobran vida y se van solos, que yo no me lo suelo creer, pero bueno, hay escritores que lo dicen, ¿no? Que echan a andar la novela y que el personaje al final es el que toma las decisiones, ¿no? Que yo creo que es una forma de quitarse la responsabilidad como autor también, ¿no? Pero bueno, sin hablar de eso, dentro de ese sentido de la funcionalidad, ¿no? De buscar cuáles son los recursos que funcionan para la novela, ¿no? Son dos novelas muy diferentes porque el objetivo de las dos son muy diferentes también, ¿no? En La mano invisible, todas las decisiones que yo tomaba en la novela conducían a lo mismo, que era al que no solamente el lector reflexionara sobre el trabajo, sino que leyendo sintiera también un poco la experiencia del trabajo, ¿no? Y hay partes de la novela, como comentabas tú antes, ¿no? Del albañil levantando una pared, ¿no? Que puedes decir, bueno, esto se me está haciendo ya pesado, ¿no? Hay partes que intencionadamente quieren, y esto es un riesgo cuando uno escribe, ¿no? Que el lector se te aburra, se te canse, ¿no? O sea, hay partes de la novela que quieren transmitir la secuencia mecánica de quien está trabajando en una cadena de montaje, colocando tal, y el pensamiento se acaba convirtiendo también así, ¿no? Hay partes de la novela que quieren transmitir la circularidad de pensamiento de quien está en una tarea monótona, ¿no? Y al final la escritura se convierte también en algo circular y monótono. Eso, como digo, es una decisión arriesgada, porque el lector se te puede aburrir a las 4 páginas y decir, vale, me estás transmitiendo lo aburrido que es trabajar, pero yo ya no sigo, ¿no? No tiene. Entonces, en la mano invisible, como digo, todas las decisiones de construcción, las decisiones de estructura, de personajes, de todas las situaciones, conducen a eso, ¿no? En La habitación oscura, al margen de
del tema, ¿no? Y al margen de que quiera hablar de la crisis y que haya ese componente generacional del que hablabas antes, ¿no? Todas las decisiones formales o todas las decisiones estéticas de la novela lo que buscan es crear la sensación de oscuridad, ¿no? de que realmente el lector está a oscuras, ¿no? O sea, la propia prosa de la novela lo que intenta es generar una sensación de que tú estás dentro de esa habitación a oscuras con el grupo, ¿no? En algunos momentos mucho más que en otros en la novela, ¿no? Pero de todas formas son dos novelas muy diferentes porque como decía antes, yo todos mis libros, menos el último, menos La habitación oscura, surgen de una idea, ¿no? O sea, en La mano invisible el propósito era, como decía, era como un post-it que yo tenía puesto allí en el ordenador de tengo que escribir una novela sobre el mundo del trabajo. Y yo quería escribir una novela sobre el mundo del trabajo y estuve mucho tiempo buscándola, mucho tiempo pensando desde dónde la iba a escribir, con qué voz la iba a contar, con qué personajes, ¿no? Cómo podía funcionar. Cuando escribí El país del miedo, igual, o sea, yo quería escribir una novela sobre la sociedad del miedo, sobre el uso político del miedo hoy, ¿no? Y a partir de ahí me pongo a buscar los personajes, las historias. En La habitación oscura no fue así. En La habitación oscura yo estaba escribiendo otra novela, no estaba escribiendo La habitación oscura, estaba escribiendo una novela sobre la crisis, pero con la que no estaba contento, ¿no? Que no avanzaba, que además me estaba quedando algo demasiado amargo, ¿no? Y hubo un momento en que la dejé, ¿no? Y mientras estaba en ese momento de no acabar de salir de un libro y no saber qué es lo siguiente, pues me vino una imagen, ¿no? Entonces La habitación oscura es una novela que no surge de una idea, sino de una imagen, que es la imagen de esa habitación oscura, ¿no? O sea, yo me encontré y ahí sí tuvo algo de intuición, ¿no? De repente, pues ese momento en que tú ves una imagen, ¿no? Que se te aparece de una habitación oscura, una habitación como la de la novela, una habitación cerrada, una habitación donde no entra la luz, donde un grupo de gente entra y se relaciona dentro a oscuras y luego salen y van pasando cosas, ¿no? Entonces yo me encontré con esa imagen y luego decidí qué hacer con ella, ¿no? O sea, yo me encontré con la imagen de una habitación oscura y podía haber hecho muchas cosas con ella, podía haber hecho un cuento, ¿no? Podía haber hecho una obra de teatro, podía haber hecho una comedia, podía haber hecho, no sé, un montón de una novela de terror, ¿no? Podía haber hecho muchos tratamientos, pero yo me di cuenta del potencial que tenía esa habitación oscura, como decía antes, para mirar de otra manera lo que nos está pasando, ¿no? Para mirar desde otro lado, ¿no? Para mirar a través de esa oscuridad, ¿no? Y a partir de ahí ya el proceso de escritura sí fue ya más, como decía antes, más racional, ¿no? Ya sí me propuse buscar esa voz, crear una estructura, con qué prosa la iba a escribir también, ¿no? Que quería transmitir con la prosa, ¿no? Pero el arranque de la novela es muy diferente de una a otra. La habitación oscura, ya que has hablado, realmente son dos novelas. Hay una primera parte donde está la habitación oscura y hay una segunda parte donde la habitación oscura tiene ya otra misión. Realmente no es la habitación oscura, sino que es casi la habitación de la claridad, porque el personaje va buscando ahí claridad y una forma de identificarse y reencontrarse consigo mismo. Y la segunda parte, que es la del espionaje. A mí personalmente me parece que es mucho más arriesgado la primera, donde hay muchas más piruetas literarias con la moviola y la forma de narrar, que la segunda. La segunda me parece una novela de espionaje, una novela negra, donde arriesga mucho menos, mucho más atractiva para el lector, pero mucho menos conseguida literariamente desde mi perspectiva, ¿no? Claro, pero por eso hablaba yo antes a la hora de elegir los recursos con los que escribes, ¿no? O sea, yo escribí esa primera parte en la que, como tú dices, tomo otros riesgos, ¿no? Y otras decisiones, pero llega un momento en que la novela para avanzar ya necesita otra cosa. Entonces ya creas esa otra trama, ¿no? Aparecen esos otros personajes, aparece esa otra historia, porque ya el lector no puede ir más allá, o sea, ya realmente o lo dejas en una novela corta que es solo sobre la habitación oscura, o si realmente quieres contar algo más y quieres ir más allá, pues ya necesitas entrar a otro tipo de recursos, ¿no? Que es coger al lector y sacarlo de la habitación oscura en ese momento y enfrentarlo a otras cosas. Pero es verdad que son dos novelas, ¿no? Que podría seguramente prescindir de esa parte y leer la primera, o prescindir de la primera y leer la segunda. Y de todas estas iniciativas como narrador, yo creo que uno de los riesgos mayores de la habitación oscura está en el hecho de que está narrada en primera persona del plural, ¿no? Antes mencionaba a Belén Gopegui, esta novela me recuerda mucho al padre de Blancanieves, donde viene a decir que todos estamos implicados en lo de todos, ¿no? Y un grano de arena está influido por lo que los demás granos de arena hagan, ¿no? Y es una novela en ese sentido, como él decía, generacional, porque habla de un grupo de personas durante 15 años, que es el intervalo de tiempo que Ortega y Gasset decía para el cambio generacional, y además está escrita en primera persona del plural, y no sabemos si quien habla es hombre o mujer, porque no hay marcas de género, ¿no? Y yo creo que eso sí que es un riesgo narrativo y una virtud de la novela, ¿no?
Sí, cuando uno escribe una novela, un cuento o lo que sea, ¿no? Lo que más cuesta encontrar, y una vez que lo tienes ya puedes seguir escribiendo, es la voz, ¿no? Desde dónde lo vas a contar, ¿no? Con qué voz la vas a contar. Y a mí en La habitación oscura me costó encontrarla. O sea, yo probé con una primera persona singular clásica y no me funcionaba, probé con una tercera persona, probé con alguien de fuera de la habitación que lo contaba, y al final lo que encontré fue esa voz, ¿no? Que es esa primera persona plural, pero que es masculina y femenina a la vez, ¿no? Que hay veces que habla de nosotros y otras veces habla de nosotras, que al final es la voz del grupo, ¿no? Porque realmente en La habitación oscura el protagonismo es colectivo. O sea, hay protagonistas reconocibles, identificables en la novela, pero el protagonismo de la novela es el del grupo, ¿no? El grupo que ha creado La habitación oscura, el protagonista es la propia habitación, el protagonista es también la propia generación, ¿no? Que es la que protagoniza la novela. Pero sí es cierto que es una novela etiquetada como generacional, porque es cierto que tiene un componente generacional, ¿no? De hecho, cuando una de las discusiones que yo tuve con mi editora, ¿no? Antes hablábamos de los editores, ¿no? Pues una de las discusiones que yo tuve con mi editora fue la de la faja que lleva, ¿no? La faja de la novela con la que se vendía en las librerías, ponen la novela de tu generación, ¿no? Y a mí fue algo que inicialmente no vi claro, ¿no? De la novela de tu generación. Aparte que no me gustaba como lema, ¿no? Que me parece un poco un lema un poco Coca-Cola, ¿no? La novela de tu generación. Me parecía que la novela, digamos que cerraba demasiado al lector, ¿no? A qué lector iba dirigido, ¿no? La novela de tu generación. Abres la solapa, ves que el autor ha nacido en el 74 y dices, pues ya está. Yo no nací en los años 70, esta no es mi novela, ¿no? Pero luego hablando con mi editora, con Elena, ella me dijo algo que luego lo he comprobado con lectores de otras generaciones, ¿no? Ella dice, no, es que la novela de tu generación, o sea, no pones la novela de la generación de los 70, pones la novela de tu generación, de la generación del lector, de cada lector que la lee, ¿no? Y es verdad que luego me he encontrado con lectores de generaciones anteriores, lectores nacidos en los 50, lectores nacidos en los 60, que la habían leído también en clave generacional. Es decir, salvando las referencias temporales que hay en la novela, ¿no? Porque la novela se desarrolla a lo largo prácticamente de la primera década de este siglo, ¿no? En los años previos a la crisis y ya en la crisis, pero salvando las referencias temporales, me comentaba algún lector, como digo, mayor, algún lector de 60 años, que decía que él la podía leer también en clave de su generación, ¿no? Que cada generación, como decías tú antes, esos 15 años de cada generación en realidad hace el mismo ciclo vital, el mismo recorrido, ¿no? O sea, lo que se cuenta ahí es el ascenso y caída de una generación, ¿no? De esa generación que vive una juventud en la que está todo por hacer, tienes todo el mundo por delante y todo se te promete, ¿no? Y solo tienes que esperar a que llegue, ¿no? Y de repente caes, ¿no? Caes con la crisis, ¿no? Es lo que le ha ocurrido a mi generación, ¿no? La generación de los nacidos de los 70, que nos prometieron que íbamos a vivir mejor que nuestros padres y que íbamos a tener todo y que somos la primera generación además nacida y crecida en democracia, la primera generación de la sociedad de consumo tal como la conocemos hoy, y de repente la crisis pues fue como un hundimiento de expectativas, ¿no? De cuál iba a ser nuestra vida, ¿no? Una generación a la que hoy cumplimos ya los 40 y que si hace 10 años nos hubieran dicho que íbamos a estar como estamos hoy, pues no lo habríamos creído, ¿no? Nos habría parecido una locura. Pero en generaciones anteriores, cada uno a su manera, cada uno en su época, y salvando por supuesto las generaciones que se han enfrentado a una guerra o algún drama colectivo, cada generación ha tenido también su ciclo vital, claro. Claro, es decir, la generación de los que yo hablaba en el vano ayer, ¿no? De la generación de que en los 60 estaban en el antifranquismo universitario, ¿no? La generación que hizo la transición, ¿no? Pues es la generación que de repente, con el final del franquismo y con la llegada de la democracia, se vino arriba, se vino a lo más alto, y luego vinieron esos años que llamamos el desencanto, ¿no? Que fueron los primeros años 80, ¿no? Que se les llamó el desencanto, porque fue un desencanto generacional también, ¿no? De quienes esperaban más de la democracia, esperaban más de la transición, esperaban más del fin del franquismo, y luego llegó pues la vida de una democracia que no cumplía con las expectativas creadas, ¿no? Entonces a mí me interesaba esa lectura también, ¿no? Que es la novela de mi generación, pero también podría ser de la generación de cualquier otro, no, y luego otro lector. como yo te dije antes, en esta novela en particular, pero en las últimas tuyas, las referencias espaciotemporales han desaparecido y admiten primero una lectura española, que es evidente, ¿no? Que es la crisis que estamos viviendo, pero admiten una lectura universal. Y de hecho, más allá de la crisis, aquí se habla de las ilusiones y los fracasos vitales, ¿no? Y de hecho hay una lectura alegórica que tiene que ver con la oscuridad. Cuanto más oscuro,
más luz interior, ¿no? Y los personajes que al principio buscan en la oscuridad el lugar idóneo para los encuentros sexuales, a medida que cumplen años y van fracasando en sus proyectos vitales, encuentran en la oscuridad el sitio idóneo para refugiarse, Sí. es decir, para fugarse, sería como Houdini, ¿no? Dentro de la caja es donde se siente él en su mundo, y dentro de esa habitación se siente en su mundo, fuera del marido, del hijo, del trabajo, y ahí se reencuentra con su esencia, ¿no? Así que es una novela Sí. de esta generación, pero de cualquier ser humano que se Sí, reencuentre es consigo mismo. cierto que la novela tiene toda esa presencia simbólica, la oscuridad, ¿no? Que tiene muchas lecturas además, ¿no? Que la oscuridad en determinados momentos la novela puede tener una interpretación u otra, ¿no? Pero es cierto que lo que está presente en la novela es como muchas veces a oscuras es como ver las cosas más claras, ¿no? Y también tiene que ver con los tiempos que vivimos, ¿no? Porque el tópico dice que en los años de la crisis han sido años oscuros, ¿no? Y sin embargo yo pienso lo contrario, creo que han sido años luminosos, que era cuando se veía todo claro, ¿no? O sea, que los años oscuros eran los años anteriores a la crisis, oscuros en el sentido de que no veíamos, ¿no? Que no veíamos ciertas realidades que Teniéndolo estaban ahí, delante, ¿no? claro que sí. Y de repente con la crisis, es verdad que en ese sentido del que hablamos de oscuridad pueden ser años oscuros en cuanto a años lúgubres, ¿no? Pero pienso que son años luminosos en el sentido que todo se ve más claro. O sea, de repente nos abrimos los ojos, ¿no? De repente empezamos a ver las cosas con una nitidez, ¿no? Con una nitidez dolorosa, ¿no? De repente la sociedad en la que vivíamos, que era sobre la que habíamos levantado nuestra prosperidad, ¿no? El sistema en el que vivíamos, el sistema institucional, el sistema de partido, el sistema de todo, lo hemos visto todo tan claro, ¿no? O sea, de repente hemos visto aquello que teníamos delante y que prácticamente no veíamos, ¿no? Porque estábamos, no sabíamos, no sé si con los ojos cerrados o deslumbrados, ¿no? Por el tiempo que vivimos antes, ¿no? Pero yo creo que estos años, como digo, oscuros, son al mismo tiempo años muy, muy luminosos, ¿no? Años en los que lo vemos todo y lo vemos claro, ¿no? Isaac, y ahora esa claridad que tú tienes, que has visto todo, que no tienes ganas de otra novela, ¿es el momento de dar tú el salto a la política? ¿Te ves? No. ¿Te ves No, en no, política? claramente no. ¿No? No tengo, no. Ni tengo, es decir, ni tengo una propuesta firme de nadie, ni la ¿No? aceptaría Pero ahora mismo, no. supongo que más de uno te ha tirado la caña de pescar Sí, en Madrid, sí, ¿no? o sea, quiero decir, bueno, es decir, voy a contar algo que no es un secreto, porque lo he contado en otro sitio, lo he contado a otra gente. Yo pude estar en el momento inicial de Podemos, que decir, se me pidió que estuviera en el grupo de los primeros Fundacional, firmantes sí. de aquel manifiesto, ¿no? Que fue el manifiesto de lanzamiento, el manifiesto que pedía que hubiera alguien que diera el paso, y Pablo Iglesias lo dio, ¿no? Y a mí en esas semanas previas me contactaron para que fuera uno de los firmantes y estuviera y tal, y yo no lo vi claro y no lo hice, ¿no? No lo vi claro entonces, y sigo sin verlo claro hoy, ¿no? O sea, no tengo yo, es decir, no estoy en Podemos. Y sigues, Todo mi entorno familiar, Está de ya en amigos, está en Podemos, es decir, todo el mundo está en Podemos. y tú sigues firme en pero, Izquierda Unida, eh, o no tan firme. bueno, es que yo estoy en Madrid, entonces Madrid, Izquierda Unida, Madrid es otro mundo, ¿no? O sea, yo he sido, he dado mi apoyo a Izquierda Unida durante muchos años, ¿no? Y yo ahora estoy en un momento en que lo que veo realmente es con cierta desesperanza también, ¿no? El hecho de que no seamos capaces de construir una unidad de la izquierda, ¿no? Que estemos, es decir, que al final vayamos a llegar a un momento en que en las municipales, en las autonómicas o en las generales, pues otra vez los electores tengamos que elegir entre varias papeletas, ¿no? Y el sistema electoral acabe perjudicando, ¿no? Entonces yo miro el momento que estamos viviendo, lo miro de forma crítica, ¿no? Animo a la participación, como digo, vivo rodeado de gente que realmente cree que es la posibilidad de cambiar las cosas a través de Podemos, y que están militando de forma muy activa, y yo todo mi respeto y todo mi ánimo, ¿no? Pero tengo muchas dudas, o sea, tengo muchas dudas de si realmente esto es el año del cambio, de si no estamos corriendo demasiado para ver dónde llegamos, ¿no? De si las grandes expectativas no generan luego grandes decepciones y grandes frustraciones, ¿no? De si es el momento de darlo todo en el ámbito institucional, electoral, y descuidar la calle y descuidar la movilización social. Entonces, quiero decir, tengo muchas dudas de cómo se están haciendo las cosas, de lo que está pasando. Vivo con mucho interés lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, pero es la Lo incertidumbre de forma del presente, crítica. sí. Pero como digo, tengo muchas dudas, ¿no? de qué está pasando, ¿no? O sea, me gustaría ver las cosas con la claridad y con el entusiasmo con que la ven muchos compañeros, ¿no? Con la que la ven mucha gente que realmente se lo cree, y no quiere decir que yo me esté cuidando de futuras decepciones, ¿no? Que ojalá no ocurran, ¿no? Pero como digo, lo miro de otra manera hoy, ¿no? Ya.
Bueno, es mi última pregunta, si alguien le quiere hacer... Ah, mira, tu compañero te la hace. Yo tengo una curiosidad que desvelaste al principio, que es ese teatro para abrir y ese coqueteo con la historieta, con la novela gráfica. Me gustaría que sí, que apetecía que contaras algo. Sí, lo del teatro es una obra que vamos a representar en el Teatro del Barrio de Madrid, que el Teatro del Barrio es una cooperativa teatral que montó un grupo de gente, encabezada sobre todo por Alberto San Juan, por el actor, ¿no? Que recuperaron una sala de teatro que cerraba en Madrid y lo han convertido en una experiencia muy interesante, porque es, como digo, es una cooperativa, pero es una sala de teatro que al mismo tiempo es una sala de todo, ¿no? O sea, allí se hacen conciertos, se hacen asambleas, se hace de todo, hay una universidad popular, hay un montón de iniciativas, y ellos están como sala, quiero decir, como productores, ¿no? En este caso, porque aunque también cogen obras que vienen de otras compañías y que vienen de otras salas, ellos como productores han hecho una apuesta por un teatro político por un lado, pero también un teatro documental, ¿no? O sea, un teatro que se acerca al periodismo, ¿no? Entonces están haciendo una serie de obras que algunas a lo mejor las conocéis o habéis oído hablar de ella, o a lo mejor han podido hasta venir aquí porque están algunas girando, ¿no? Que es pues como Ruth Bárcenas, ¿no? Que es una obra de teatro basada en el interrogatorio del juez Ruth a Luis Bárcenas en el momento en que Bárcenas acaba contando todo, ¿no? Y es una obra de teatro en la que tú lo que ves es un interrogatorio de un juez a un imputado, ¿no? A un acusado, y lo que ves es eso, no hay más, pero basta con eso, ¿no? De repente lo entiendes todo, ¿no? Ahora están representando una obra sobre los GAL, sobre Felipe González y los GAL, tienen en preparación otras sobre el rey, tienen otras sobre la banca, ¿no? Entonces, hay una apuesta por el teatro, como digo, que mira la realidad y que se acerca a veces al periodismo, y yo tenía pendiente hacer algo con ellos, estuvimos hablando hace meses y al final vamos a hacer una obra, vamos a representar en abril, que es una obra sobre el poder, sobre la corrupción, pero más que sobre la corrupción, sobre el poder, ¿no? Es una obra sobre el poder, y que la peculiaridad que tiene es que está protagonizada por el presidente de la Comunidad de Madrid, por Ignacio González, ¿no? Que es un tipo que, no sé, aquí no lo sufrís, tal vez no lo conocéis tanto, pero es un tipo que es un tipo gris, es un tipo sin carisma, que muchos madrileños ni lo conocen, ni saben que es su presidente, ¿no? Pero que es realmente el cerebro en la sombra, ¿no? Es el que ha estado ahí en todos los manejos en la Comunidad de Madrid. Entonces es una obra de teatro que va a hablar sobre lo que ha venido ocurriendo en la Comunidad de Madrid en los últimos años, ¿no? En el saqueo de lo público en Madrid, y es una obra de teatro que sale a mes y medio de las elecciones autonómicas, con lo cual vamos a estar muy, muy, muy entretenidos. Y es una obra, como digo, que está protagonizada por Ignacio González, o no es cierto, está protagonizada por un personaje de ficción que se llama Ignacio González y se parece mucho a Ignacio González y tiene muchos de sus buenas. Lo digo porque estuve reunido con mi abogado hace 2 días, con el abogado que nos asesora, y ya me ha advertido de ciertas cosas. Entonces es una obra que cualquier espectador que vaya a verla va a decir, joder, Ignacio González, pero yo que soy el autor voy a decir, no, o sea, es un tipo que recuerda a Ignacio González, ¿no? Entonces es una obra de teatro, como digo, que propone además el experimento de coger a un personaje público, a un personaje real, a un personaje que además está en activo en el poder, ¿no? Y convertirlo en un personaje de ficción, porque además es un personaje de ficción realmente. Quien conoce a Ignacio González lo va a ver en la obra y va a decir, no, es Ignacio González, o sea, ese no es su carácter, esa no es su personalidad. Ignacio González no es tan brillante, Ignacio González no diría esas cosas tan inteligentes, ¿no? Y es cierto, o sea, realmente el que está en la obra no es Ignacio González, ¿no? Entonces esa es la obra de teatro, que como digo es una obra de teatro sobre el poder más que sobre la corrupción, ¿no? sobre las decisiones que se toman cuando se está arriba, ¿no? Y sobre la forma de ver desde los despachos, desde arriba del poder, la forma de ver lo que nos está pasando. Y lo otro es una propuesta que está todavía muy, muy, muy en proyecto, ¿no? Que es una propuesta para hacer una novela gráfica sobre el tema de los desahucios, pero haciéndolo también, como decía antes, mirando desde otro lado, ¿no? O sea, yo creo que sobre el tema de los desahucios se puede hacer una novela gráfica muy buena en clave periodística, en clave testimonial, en clave reportaje, pero no es lo que yo quiero hacer, porque yo creo que ya hay buenos reportajes sobre los desahucios, ya hay buenos libros de investigación sobre los desahucios, ya hay buen periodismo sobre los desahucios. Entonces yo lo que vamos a intentar hacer es mirar desde otro lado los desahucios, ¿no? O sea, mirarlos desde otro enfoque, ¿no? Para dejar, por supuesto, memoria y testimonio de estos años crueles en los que han estado echando a gente de sus casas y siguen echando a gente de sus casas, pero para también ir un poquito más allá, ¿no? Y ser capaz de entender también cómo ha sido posible, ¿no? Y qué nos está pasando. ¿Qué dibujante? Todavía el dibujante no lo tenemos decidido. O sea, por ahora es un proyecto de la editorial y mío, y en función de la historia buscaremos al dibujante, porque al final está muy, muy relacionado, ¿no? Dependiendo de la historia pedirá un tipo de dibujo u otro, ¿no? Y eso, pero bueno, es un proyecto para los próximos meses.
Sí, Nieves. En relación con esto, me gustaría saber tu opinión sobre la crisis de la novela, que antes apuntaste que no es una cosa nueva, es casi como algo cíclico que vamos Sí. repitiendo, arrastrando, ¿no? Pero quería que hablaras un poco de ello. Sí, es por donde empecé, ¿no? Es por donde empecé porque yo me siento hoy un escritor en crisis. O sea, me siento un escritor, no un escritor que vive en la crisis, ni un escritor que vive la crisis editorial, ¿no? Sino un escritor en crisis en el sentido de decidir mis próximos pasos como escritor viendo lo que está ocurriendo hoy con la novela, ¿no? Y cuando hablo de crisis de la novela, no me refiero la novela en términos formales, en términos temáticos, o sea, no quiere decir que se esté escribiendo hoy peor novela que antes, no hablo de ese tipo de crisis, no quiere decir que la novela esté pasando por un mal momento como género en cuanto a que no salgan buenas novelas, creo que siguen saliendo buenas novelas y como decía antes, creo que el nivel medio en el caso de mi generación es bastante aceptable, sino que es una crisis del lugar de la novela, ¿no? Es de lo que hablaba antes, ¿no? Yo cuando pienso en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? En la crisis, en este año de expectativas, en este año del cambio que algunos han llamado, ¿no? En los años previos, ¿no? En todo lo que está ocurriendo, en los años de movilización, en la gente que ha estado saliendo a la calle, en las mareas, en el 15M, en todo este ciclo que llevamos viviendo en los últimos años, me pregunto dónde está la novela, ¿no? ¿Dónde está la novela? Y es ir más allá de las novelas de la crisis, ¿no? Que es verdad que se han publicado algunas novelas que se pueden llamar novelas de la crisis, que se acercan más o menos a la realidad, pero me preguntaba dónde estaba la novela, ¿no? Cuando todo el mundo estábamos dónde estábamos, dónde estaba la novela, o sea, ni estaba ni se la esperaba, ¿no? Y un poco una sensación de cierta decepción, ¿no? De que la novela no esté a la altura del momento que estamos viviendo, ¿no? Del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? De que la novela no esté jugando el papel que ha jugado en otros momentos, ¿no? Que siempre era un papel minoritario, por supuesto, que las comunidades lectoras siempre eran pequeñas, ¿no? Y su alcance, su influencia no era limitado, ¿no? Pero yo sí creo que la novela en otros momentos de la historia, en otros momentos no tan lejanos, pues ha jugado un papel social también, ¿no? En ciertos momentos, ¿no? Y que la novela ofrecía una forma de interpretar la realidad, ¿no? Y que la novela ofrecía otra forma de mirar a la realidad, y creo que en estos años no está pasando, ¿no? Entonces, cuando hablo de la crisis de la novela me refiero a eso, al lugar de la novela, por parte de los novelistas, pero también por parte de los lectores, ¿no? A la hora de buscar en la novela lo que antes buscaban y que ya no. Y tengo una sensación que la novela ha ido, la novela como experiencia lectora, ¿no? En este caso, ha ido volviéndose irrelevante, ¿no? O sea, que la novela al final no... Leer una novela no trasciende. Es decir, mientras que con el teatro sí ocurre. O sea, quien ha ido a ver una obra de teatro, comparas la experiencia de ver una obra de teatro con la experiencia de leer una novela y son completamente diferentes. No se trata de que sea una buena novela o una buena obra de teatro, sino la propia experiencia de la sala, la propia experiencia de estar rodeado de gente, viendo una obra, salir de la obra, hablando de ella. A mí me encantaría que eso pasara también con la novela, ¿no? Y sin embargo creo que la experiencia de lectura de la novela se queda dentro de ti, se queda encerrada en ti, ¿no? No sale de ahí. No leemos con los demás, no leemos hacia los demás. Como digo, a eso me refiero por trascender, ¿no? Por ser capaz de lo que tú lees, lo incorpores también a todo lo demás, ¿no? Y salga de ahí, ¿no? Y sin embargo yo no sé si es una cuestión de las propias novelas, de los propios novelistas o de los propios lectores, o es que la novela ha pasado su tiempo en esos términos, ¿no? Se seguirán escribiendo novelas, por supuesto, y seguiremos leyendo novelas, pero sensación de que ha sido marginada, dejada de lado, o se ha quitado de en medio ella misma. Y el lugar ha sido ocupado seguramente por otras ficciones, ¿no? por otras formas de ficción, ¿no? Porque por eso digo la novela, no hablo tanto de la literatura o de la cultura, me refiero sobre todo a la novela, ¿no? Yo creo que lo que pasa con la novela no pasa con el teatro, por ejemplo, ¿no? El teatro yo creo que sí que hay hoy un teatro, y había antes también de la crisis, un teatro que tiene ese valor también ciudadano, ¿no? Un teatro que está ahí en la comunidad también, ¿no? Un teatro que está también ahí en la calle también, ¿no? Y sin embargo con la novela no. Entonces, a la hora de escribir una novela, como además en mí pesa también esa intención, ¿no? El que la novela sirva, en primer lugar me sirva a mí, ¿no? Para entender el tiempo que vivo, pero que mi novela sirva también para construir comunidad, ¿no? Y sin embargo pienso que la novela ha perdido buena parte de esa fuerza, ¿no? Que no sé si es porque los lectores ya no buscan eso en la novela, porque la novela no lo ha ofrecido durante un tiempo y han dejado de buscarlo, ¿no? Pero sí tengo esa sensación, ¿no? Que mientras
la novela sigue siendo el género más leído y sigue teniendo prestigio y brillo social y atención mediática y de los críticos, y sigue estando en el mostrador principal de las librerías y sigue siendo lo que más lleva a la gente cuando va leyendo en el metro o en el tren. Sin embargo, creo que la experiencia de lectura de la novela ha perdido relevancia, como digo, social, relevancia ciudadana, ¿no? Y es algo que a mí me apena, ¿no? Por eso decía antes que en un tiempo en el que buena parte de los ciudadanos hemos estado en la calle o hemos estado en la movilización, la novela no estaba, ¿no? Como digo, la novela, no los novelistas, que los novelistas luego estemos o no estemos, firmemos manifiestos o vayamos a una manifestación o hagamos algo o escribamos artículos de prensa es diferente, ¿no? Pero la novela como tal, ¿no? Tengo esa sensación, ¿no? Que la novela no cuenta ya en esos términos, ¿no? En términos ciudadanos, ¿no? Que ha perdido esa capacidad, ¿no? De esa conexión con la comunidad también, ¿no? Pienso que la novela no sirve hoy para, como decía antes, para construir comunidad, ¿no? Y sí que ha podido servir en otros momentos históricos. ¿Y qué influencia piensas tú que puede tener el fenómeno de Internet sobre la cuestión de la novela, esa situación que tiene la novela y que ahora parece que la gente lee menos y ven más, es más la cuestión de la imagen, ¿no? Bueno, yo no soy tecnófobo, o sea, yo no creo que el problema de la novela tenga que ver con eso, o solo con eso. O sea, quiere decir que hay muchos otros problemas, ¿no? Yo creo, cuando decimos, es verdad que solemos decir lo de que la gente lee menos, no es cierto del todo, o sea, hay más gente que lee hoy, que decir, la universalización de la alfabetización, ¿no? Hay más comunidad lectora también. Es verdad que leemos más tiempo, más cosas. A lo mejor no leemos tanto novela, pero estamos todo el día leyendo, ¿no? Sí, bueno, en Internet estamos permanentemente leyendo, ¿no? Es verdad. Pero es cierto que la propia experiencia lectora ha cambiado también en eso, ¿no? Y que salvo novelas de entretenimiento bestseller, la gente no es capaz de leer más de no sé cuántas páginas, ¿no? Con las novelas de entretenimiento sí, te puedes leer 1000 páginas, ¿no? 800 páginas, las que sean, pero con las otras parece que no, ¿no? Entonces yo creo que tiene más que ver con cómo el lugar de la novela ha sido desplazado y ocupado por otras ficciones, ¿no? Que pueden ser ficciones, puede ser el ficción audiovisual, ¿no? Puede ser la televisión, por ejemplo, ¿no? Las series de televisión hoy viven eso que llaman la edad de oro, ¿no? En la que hay además un intento por parte del mundo cultural de intelectualizar la televisión, ¿no? De convertir las series de televisión en una manifestación artística, una manifestación cultural, y han desplazado en buena parte también a la novela, ¿no? O sea, yo vivo rodeado de escritores, no hablo ya de lectores solo, sino de escritores que ven series de televisión, que no leen novelas ya, ¿no? O sea, que solo ven series de televisión, ¿no? Y ese lugar común también entre buena parte del medio cultural, que viene a decir que la mejor literatura está hoy en las series de televisión, o que el próximo Nobel de literatura se lo tendrían que dar al creador de The Wire, ¿no? Algo así. Yo no lo creo, o sea, yo no creo que hay buenas series de televisión y buenas novelas, ¿no? Y además me llama mucho la atención esa intelectualización de lo que es ver la tele, ¿no? O sea, que durante mucho tiempo ver la tele estaba mal visto en el ambiente, digamos, intelectual, y de repente se ha intelectualizado, que es lo que pasó hace años con el fútbol también. No sé si acordáis que el fútbol era un entretenimiento digamos, despreciable en términos intelectuales, y de repente hubo toda una generación de creadores, escritores, gente del mundo de la cultura que intelectualizó el fútbol, ¿no? Lo convirtió en una experiencia intelectual, como, no sé, como quitarte la mala conciencia de ver fútbol. Me parece muy bien que tú veas fútbol, si te gusta el fútbol, ve fútbol. No me convenza de que el fútbol es una experiencia intelectual, que no necesito saber que en el fútbol hay una filosofía. Pues ahora está pasando también con la serie de televisión, que decir, durante mucho tiempo parece que no teníamos mala conciencia por ver tele, ¿no? Ver tele estaba mal visto, y ahora podemos estar 8 horas viendo televisiones, tragándote temporadas enteras de una serie, ¿no? Y como parece que no puedes aceptar que ves tele, pues tienes que intelectualizarlo también, ¿no? Me estoy yendo un poco de lo que estamos hablando, pero es que me hace mucha gracia la cantidad que hay ahora de libros, de seminarios, de cursos sobre las series de televisión, ¿no? Es decir, bueno, es ver tele, o sea, que es verdad que pueden ser buenas o malas, pero es ver tele, ¿no? Entonces, como digo, yo creo que la novela ha sido desplazada por otras ficciones, por la ficción televisiva, por la ficción cinematográfica, pero incluso por ficciones que no llamamos ficciones como tales, ¿no? A la hora de explicar la realidad, me refiero el periodismo, por ejemplo, es también una forma de ficción muchas veces, o buena parte del periodismo que consumimos es una forma de ficción. La política también es una forma de ficción. Muchos de los discursos que se manejan hoy en la política tienen que ver son construcciones ficticias. O sea, todo el discurso que se ha construido sobre la crisis durante muchos años era un relato de ficción perfecto, ¿no? Que además tenía una estructura, unos personajes, todo.
y la economía es otra forma de ficción también, quiero decir, la centralidad que tienen hoy los economistas, ¿no? Los economistas están ahora en todas partes y también transmitiendo sus ficciones, ¿no? Entonces yo creo que frente a todas esas ficciones que hoy dominan el espacio social, la novela parece que se ha quedado fuera, ¿no? Que se ha quedado ahí como algo que no tiene ya nada que aportar. Y yo, sin embargo, creo que la novela podría aportar mucho. O sea, yo confío mucho en las posibilidades de la novela. O sea, me siento decepcionado, como decía antes, porque la novela no esté ahí, porque la novela no está en donde podría estar hoy. Y creo que sí que podría estar. O sea, que sí que la novela tiene un algo más, ¿no? O sea, yo creo que la novela sí tiene una capacidad de indagar, una capacidad de interpretar y una capacidad de entender la realidad que no tiene una serie de televisión, un artículo periodístico o un economista en la pizarra de la tertulia haciéndote tu... ¿Sabes? Creo. Y esta relación con el esfuerzo que hay que hacer, ¿no? Mientras que ver la televisión es más pasivo, no tienes que pensar, no tienes que estar dedicándole un tiempo. ¿Sabes qué te digo? Sí, sí, claro. También hoy día se llevan deprisa, se quieren emplear menos tiempo las cosas. Sí, por supuesto, o sea, es un una debate, última pregunta aquí es un debate largo no... porque además es un debate que están teniendo ya no solo profesores, investigadores, sino neurólogos, ¿no? Sobre si realmente nuestro cerebro tiene la plasticidad suficiente para estar adaptándose a la tecnología y tal. Es una discusión, como digo, larga, pero sí es cierto que, hablando en términos muy generales, a buena parte de la gente cada vez le cuesta más concentrarse en lo que exige en la lectura de una novela, ¿no? O sea, hay novelas, grandes novelas clásicas que hoy mucha gente no es capaz de leerla por el esfuerzo que tiene, evidentemente, de concentración, de tiempo, de atención, ¿no? Que requiere. Que me pasa a mí mismo, o sea, que a mí reconozco que mi capacidad lectora ha cambiado también, ¿no? O sea, que mi capacidad de concentración, de atención, de todo, ¿no? Y querías hacerle una Sí, pregunta. en este caso no sería una pregunta, bueno. sino que sería una pequeña apreciación. Te conocí hace menos de un año, no nos conocíamos personalmente, y desde entonces hay 4 características que destacaría de tu personalidad, que es que eres muy generoso, que disfrutas y se nota mucho de lo que haces, y con lo que haces, que eres muy inteligente y que eres verdadero. Solo comentar muy breve, por eso te digo, que cuando estuvimos trabajando en el proceso de creación, en la puesta en pie de La mano invisible, de la película de David Macián como director y Isaac como creador de mi genio, a mí me sorprendía como actor que él entraba continuamente, bueno, le llamaba a David es un director primerizo de su primera ópera prima como el mundo del largometraje, y continuamente estabas aportando ideas, David te tenía que consultar cosas, había una interrelación, y ellos tampoco se conocían de antes. O sea, David se enamoró de tu texto, te intentó localizar, te localizó y a partir de ahí tiraste para adelante. Y destacar curiosamente como la película era una película sin producción, sin dinero, entonces de vez en cuando necesitábamos figurantes. Pues ahí estaba Isaac delante con su mujer, con sus pequeños, con vecinos, con amigos, con todo el mundo, claro. No sé qué, un día necesitábamos 100 personas y 50 eran tuyos, por lo menos. Bueno, yo fui los días que pude al rodaje de la película, que además fue muy interesante porque se rodó, como es en la novela, en una nave industrial, ¿no? En la que estaban allí los trabajadores. Y a la gente del cine siempre le parece que cómo puede ir alguien a un rodaje y tirarse allí 3 horas, que un rodaje es la cosa más aburrida del mundo, ¿no? Que estás allí esperando durante mucho tiempo hasta que por fin puedes rodar y luego hay muchos tiempos muertos. Y claro, a los que no somos del mundo del cine, un rodaje nos parece lo más fascinante, ¿no? Cuando tú vas... Pero si además es tu novela, es decir, pocas experiencias para un escritor comparable a ver cómo su novela se convierte en otra cosa, ¿no? Y yo en eso tengo que decir, lo cuento y lo comparto con vosotros, que he tenido una suerte increíble o que resulta que tengo un talento que yo no conocía para escribir novelas adaptables al cine, porque se van a hacer películas casi de todas mis novelas. O sea, yo hace unos años se hizo una novela del Vano Ayer, o sea, una película del Vano Ayer, que no se llama El Vano Ayer, se llama La vida en rojo, que es una película de hace 8 años, me parece, que tuvo muy poquita vida, muy poquito recorrido y que tenía algunos problemas por una película de bajo presupuesto, y hacer una película de bajo presupuesto sobre los años 60, una película de época de bajo presupuesto, claro, es arriesgado, ¿no? Entonces una película que, bueno, que yo creo que es bastante digna, pero que tiene sus problemas. Pero ahora se rodó hace año y medio, prácticamente antes de La mano invisible, se rodó una película sobre El país del miedo,
que está a punto de... se va a estrenar este año, o sea, está ya terminada, yo la he podido ver ya además, y tengo que decir además que estoy muy satisfecho, ha quedado muy bien, una película sobre el País del Miedo que se estrenará en los próximos meses, está pendiente de pasar por un festival que no puedo decir más porque me han prohibido que hable del tema, pero creo que va a dar sorpresa en la película, que va a estar en un festival próximamente. Y después del País del Miedo vendrá La mano invisible, que es este proyecto de David Macián y de un montón de gente como Bruto y muchos otros que han estado ahí, que además os recomiendo que entréis en la web, que es la mano invisible de la película, creo que es, bueno, ponéis en Google La mano invisible de la película, y en la web vais a saber más sobre ella y vais a poder también colaborar, porque la película sigue necesitando colaboración, no solo dinero, ahí todo el mundo ha puesto algo, es decir, hay gente que ha puesto trabajo, hay gente que ha puesto materiales, hay gente que ha puesto todo tipo de recursos y hay gente que ha puesto dinero, ¿no? Pero es muy interesante conocer el proyecto, ¿no? Más que la propia película en sí, que yo lo poco que he visto en bruto sin prácticamente montar me gusta mucho. Y la última noticia es que hace 3 semanas me escribió una directora catalana que quiere hacer una película de La habitación oscura. O sea, con lo cual yo me voy a juntar en un corto periodo de tiempo con 3 películas de 3 libros, que para mí es una cosa, en un momento como este además, que el cine está como está, que cuesta mucho hacer una película. Yo nunca he tenido la sensación de que escribiera novelas cinematográficas, novelas que pudieran ser llevadas al cine, y sin embargo me voy a encontrar que en el plazo de un año van a hacer 3 películas de tres novelas mías, y tengo por ahí uno que me escribió hace poco también que quería hacer un corto de uno de los cuentos de Compro Oro, con lo cual yo espero que de los 10 cuentos de Compro Oro salgan 10 cortos también. Qué bueno. Bueno, y ayer me llamó un director de cine para preguntarme cuándo sale mi próxima novela, porque también quiero... Bueno, pues eso ya es broma, pero sí es cierto que he tenido mucha suerte en llevar mis novelas a un lenguaje completamente diferente. Novelas que además cuando uno las lee, te habrá pasado a ti, dices, bueno, esto una película... En principio parece que no, claro. Difícil hacer una película, ¿no? Novelas en las que en muchos momentos parece que no pasa nada, en las que no hay una intriga tampoco, y sin embargo sí, se van a hacer películas, ¿no? Lo cual es para mí Bueno, Isaac, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Te doy las gracias en nombre de la Universidad de Cádiz y todos te damos un aplauso por tu generosidad, como decía. Gracias a vosotras. Gracias.